Inclinado a la libertad el vano intento de reprimir el espíritu humano por Lois, e carabini dedicatoria a todos los que no me debían nada y me lo dieron todo. Introducción. En el otoño de 2004 tuve el placer de recibir en mi casa a varios invitados para cenar, entre ellos algunos profesores de la universidad local. Uno de ellos era alguien a quien nunca había conocido. Al otro solo lo había tratado brevemente en una conferencia que había impartido sobre Immanuel Kant. Un amigo mío que también estuvo presente esa noche conocía a ambos bien y, de hecho, me había advertido que eran comprensivos con el socialismo e incluso con el marxismo. Sabía que él tenía ganas de reunirnos, pues hacía tiempo yo le había comentado que encontraría una velada con un socialista bastante estimulante. La velada no defraudó. Tras los obligados aperitivos y la charla trivial, uno de los profesores lanzó el primer ataque y comenzaron los fuegos artificiales. El vino fue diluyendo toda inhibición. Siempre hay mucho que considerar y aprender cuando adversarios de carácter firme, aunque cordiales, desafían las creencias fundamentales de uno. La mayor lección, al menos para mí, no surge durante el debate cara a cara, sino más tarde, cuando las ideas del adversario siguen molestando, cuestionan las propias convicciones y te obligan a buscar respuesta. Durante aquella velada me encontré reviviendo el pasado, sobre todo al escuchar palabras clave como trabajadores y capitalista. Lo que oí me trasladó unos 40 años atrás, a cuando me incliné por primera vez hacia la libertad. En aquel entonces, como Estados Unidos estaba inmerso en la Guerra Fría con la Unión Soviética, los debates libertarios giraban con frecuencia en torno al comunismo. Aunque nadie empleó términos como proletariado y burgués durante mi cena, las referencias a los pobres y a los ricos me recordaron la histórica lucha de clases marxista entre el proletariado oprimido y los propietarios burgueses. De hecho, yo creía que algunas de las ideas más radicales que se propusieron esa noche ya habían recibido su golpe de gracia 13 años antes, cuando en 1991 el mundo presenció el supuesto fin del experimento humano que había puesto a prueba la ideología de la planificación centralizada y la autoridad rígida sobre la vida de un amplio segmento de la humanidad. Ese experimento resultó en la muerte y el sufrimiento de incontables millones de personas. A esas personas enjauladas de Europa del Este y Rusia nunca se les permitió escapar de los confines del laboratorio hasta que el muro de contención se derrumbó y su burocracia implosionó. Las consecuencias de aquel desastroso experimento continúan hasta hoy. Si bien las ideas de Marx eran bien intencionadas, aunque abstractas, el uso descarado de un Estado totalitario que actuaba en su nombre no representaba la lección abstracta de un libro de texto de economía, sino un ejemplo viviente de cómo se comportan los seres humanos bajo condiciones coercitivas. Y el experimento era reciente. No hace falta ser economista para extraer una lección de ese experimento de 70 años, ni hace falta ser humanista para horrorizarse ante la magnitud del sufrimiento y la muerte que produjo. Mi propósito en este libro es explorar esa lección analizando por qué las estrategias que restringen la libertad humana están condenadas al fracaso por su propia naturaleza, independientemente de los títulos que se les den, los propósitos que se les atribuyan o los métodos que se empleen para ponerlas en práctica. Deseo agradecer y reconocer a David Gordon sus comentarios y su aliento tras leer mi primer manuscrito. Agradezco igualmente a Daniel Klein y a Bruce Benson sus observaciones. Un agradecimiento especial a David Hurwitz por revisar y corregir varias referencias. Un agradecimiento muy especial a Gloria Conner, que editó incansablemente cada versión del manuscrito, formulando numerosas sugerencias para clarificar mis ideas. Por supuesto, sigo siendo el único responsable de cualquier error. Para los aficionados a la gastronomía, el menú de aquella noche incluía costillas de cordero a la barbacoa aderezadas con ajo y romero, pimientos rojos asados, brócoli, penne alla checca, pasta penne con tomates frescos, albahaca y ajo, y varias botellas de vinos californianos, franceses e italianos. Capítulo 1. ¿Por qué escribir este libro? Mientras escribía este libro me pregunté con frecuencia, ¿para qué escribirlo siquiera? ¿Acaso voy a ofrecer una visión y una explicación tan novedosas que alguien con inclinación socialista, después de leerlas, exclame de repente, «Ah, ahora estoy de acuerdo»? Difícilmente. Escribir quizá no gane adeptos, pero sí ayuda a codificar los propios pensamientos y convicciones, y eso ya es valioso de por sí. A menudo me he preguntado por qué quienes tienen opiniones firmes sobre los asuntos sociales acaban siempre en uno de dos polos opuestos. Hay quienes se inclinan hacia la libertad del individuo para vivir su vida de cualquier manera pacífica que elija. Y hay quienes se inclinan hacia el dominio, permitir que otros vivan sus vidas solo como un tercero considere oportuno.
Parece también que, una vez inclinado hacia una de estas filosofías, uno lo está para toda la vida. En mi experiencia, es raro que quienes se alinean con un bando u otro, al encontrarse con nueva evidencia o escuchar un argumento contrario a sus convicciones, cambien de posición. Porque algunos se inclinan a estar de acuerdo, por ejemplo, con un pasaje de Milton Friedman pero en desacuerdo con uno de John Kenneth Galbraith, o a la inversa. Quizá llevamos genes que nos predisponen hacia una inclinación y nos vuelven inmunes a la evidencia contraria. ¿Para qué debatir entonces si estamos tan firmemente predispuestos? Parece que existe en nosotros un impulso de convertir a otros a nuestras creencias sin necesidad de evaluar el verdadero valor de tales conversiones. En última instancia, lo que una persona cree no impide las creencias de otras si uno convierte a un socialista en libertario o a un ateo en cristiano, o viceversa, que se gana realmente. Tal vez la ganancia sea simplemente el consuelo que experimentamos cuando alguien más reafirma que nuestras creencias son las correctas. Sea como fuere, aquella cena me condujo a una búsqueda personal de respuestas y, en última instancia, a la escritura de este libro, una aventura enormemente gratificante que nunca habría emprendido de no ser por las opiniones expresadas por mis invitados aquella noche. Les agradezco, y en particular a mi amigo Don de Francisco, haber hecho posible esa experiencia. Capítulo 2. Las propuestas de aquella noche. Algunas de las propuestas que se formularon durante aquella animada velada fueron las siguientes. A nadie debería permitírsele poseer un yate. Los salarios de los ejecutivos de empresa son demasiado altos. A nadie debería permitírsele heredar riqueza. Aunque algunas afirmaciones fueron más radicales que otras, cada una de ellas contenía básicamente la noción de que algo es injusto y de que deberíamos hacer algo para corregir esa injusticia instituyendo prohibiciones. Interpretando las nociones de es y debería en esas proposiciones, las afirmaciones quedan así: es injusto que alguien pueda ganar mucho más que otro, de modo que deberíamos prohibir que la gente gane tanto dinero. Es injusto que alguien pueda poseer un yate, de modo que deberíamos prohibir dicha propiedad. El nosotros majestático connota una justificación moral para ejercer violencia física, con el fin de obligar a otros a vivir como el yo personal lo considera conveniente. Imagínese lo alarmantes que sonarían estas proposiciones si en lugar del abstracto y legitimador, nosotros, real se empleara el yo personal. Los salarios de los ejecutivos son demasiado altos, así que personalmente amenazaré con encarcelar a cualquier ejecutivo que acepte un salario y a cualquier empresario que pague uno que yo considere excesivo. Aunque el encarcelamiento y la muerte se ocultan tras cada proposición formulada aquella noche, la comprensión nítida de esos castigos físicos sale a la luz en cuanto sustituimos el nosotros por el yo. El nosotros majestático parece moralizar y justificar actos que el yo personal encontraría reprobables. Capítulo 3. Culpa y resentimiento. Bajo esa noción de injusticia y la obligación de corregirla, subyacen implicaciones de culpa y desprecio. Existe un desdén tácito, pero muy real, hacia el rico dueño del yate, hacia el propietario de la fábrica, hacia el ejecutivo. En resumen, un desprecio general hacia los ricos. Hoy es habitual ver en los medios de comunicación ese desprecio dirigido contra las compañías farmacéuticas, las petroleras y los Walmart del mundo. En síntesis, cada propuesta formulada aquella noche en mi cena pintó la imagen de un villano, una víctima y un redentor, es decir, los ricos, los pobres y el proponente de dichas propuestas, con la ayuda del Estado, respectivamente. El mensaje implícito en cada proposición no es simplemente que los pobres son demasiado pobres y los ricos demasiado ricos. El núcleo mismo de cada una de ellas es que la causa de que los pobres sean tan pobres es que los ricos sean tan ricos. En cierto sentido, se nos dice que los que tienen son culpables de impedir que los que no tienen accedan a la riqueza, y en otro sentido, que si los que tienen tuvieran menos, los desfavorecidos tendrían más por defecto. La evidencia demuestra que ambas afirmaciones son falsas. Expresiones como asquerosamente rico, rico egoísta y codicioso revelan un resentimiento profundamente arraigado hacia los pudientes. Como explica Robert Solomon, a través del resentimiento hacemos que suene como si fuéramos afortunados por no tener esas cosas que queremos pero no tenemos. Nos sentimos moralmente superiores precisamente por no ser ricos. Jean-Paul Sartre señalaba que el resentimiento es un acto mediante el cual escapamos de la responsabilidad de un mundo que encontramos demasiado difícil de aceptar. Peor aún, el resentimiento puede dar paso a la schadenfreude, el goce ante el sufrimiento ajeno. Esta forma vengativa de resentimiento se manifiesta en declaraciones del tipo: al fin le llegó lo que se merecía, cuando se tiene noticia de que alguien rico ha sufrido un revés.
Capítulo 4. En un mundo de desigualdad, existen realmente villanos y víctimas. En un mundo donde las desigualdades económicas son universales, ¿por qué tantas personas imaginan la existencia de villanos y víctimas? Surge esa visión de la creencia en que hay una cantidad estática de riqueza o recursos en el mundo, de modo que cuando alguien obtiene más de lo que le correspondería equitativamente, otro debe recibir menos. O proviene de la creencia de que los ricos han acumulado su riqueza de manera inmerecida, mediante conductas inescrupulosas, codiciosas o desconsideradas. O tal vez del simple resentimiento o de un intento de elevar el propio estatus rebajando el de los demás. Para muchas personas, quizá para la mayoría, estas afirmaciones de villano y víctima no proceden de ningún razonamiento profundo. Son simplemente la repetición de lo que han leído y escuchado en las noticias. Es especialmente probable que se regurgiten palabras e ideas ajenas cuando uno pertenece a un bando político, social, religioso o racial. Los líderes de esos bandos, sobre todo los de índole política, aparecen a diario en las noticias condenando a los líderes del bando contrario con acusaciones sin sustancia diseñadas para captar titulares, entusiasmar a sus seguidores y, con suerte, sumar algún que otro converso ingenuo. Para quien se une a un bando, el portavoz se convierte en algo semejante a un pariente, mientras que los del bando contrario se convierten automáticamente en enemigos. Los miembros del propio grupo se asemejan a participantes en una disputa familiar. No importa lo que digan los parientes, los correligionarios lo aceptarán, no importa lo que defienda el adversario, lo despreciarán. Es más fácil convertirse en loro cuando uno se alinea con cualquier grupo político, social, religioso o racial que pensar por cuenta propia. El portavoz, sea cual sea el tipo de grupo, le dirá al público lo que quiere oír. Las multitudes se congregan para apoyar a los suyos y tal vez recoger alguna frase ingeniosa y mordaz para guardar en su repertorio y lanzarla irreflexivamente al próximo adversario que encuentren. A menos que uno sea crítico y se pregunte genuinamente si las afirmaciones del portavoz tienen sentido, lo más probable es que acabe defendiendo políticas que producirán exactamente lo contrario de lo que en realidad desea. Las leyes de control de alquileres, las prohibiciones del alcohol y las drogas, y los subsidios gubernamentales son solo algunos ejemplos de políticas que produjeron el efecto contrario al objetivo deseado. Capítulo 5. El síndrome del ellos contra nosotros. Durante la campaña presidencial de 2004, un candidato denunció la existencia de dos Américas, una privilegiada y otra agobiada, una que hace el trabajo y otra que cosecha la recompensa, una que paga los impuestos y otra que recibe las exenciones fiscales. Proclamas demagógicas como estas son meros llamamientos a las masas. Votad por mí y os conseguiré vuestra parte justa de la riqueza quitándosela a quienes tienen más que vosotros. Votad por mí y yo robaré a Pedro para pagar a Pablo. Enfrentar a ricos contra pobres es solo uno de los muchos temas de campaña basados en la mentalidad del ellos contra nosotros. Los autoproclamados líderes enfrentan a blancos contra negros, a hombres contra mujeres, a propietarios de fábricas contra trabajadores, a extranjeros contra nacionales y a nuevos inmigrantes contra los descendientes de los más antiguos. Culpar a un grupo de los males de otro es una manera segura de provocar y mantener la animosidad entre los grupos. Seguir a estos flautistas de Amelín de la protesta divisiva y sus sueños de flauta es una garantía de no conseguir nunca lo que prometen ni lo que uno desea. Según el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, en 2002 el 5% más alto de contribuyentes aportó más del 50% de los ingresos fiscales, frente al 43,6% en 1990. El 25% más alto aportó el 80%, y prácticamente la totalidad, 96%, procedió del 50% superior. Los datos del IRS refutan la insinuación del candidato de que los ricos pagan pocos impuestos. Culpar a otros por lo que no tenemos desvía nuestra energía e ingenio de la única fuente fiable y efectiva de logros en el mundo, la autosuficiencia. Una vez que comprendemos que nadie nos debe una vida libre de penalidades, empezamos a buscar remedios reales en lugar de desperdiciar tiempo y energía acusando a otros de ser la causa de nuestros males y esperando una compensación. Cada campaña electoral estadounidense es un tira y afloja entre distintos Robin Hood, cada uno acusando al otro de dar demasiado poco o tomar demasiado. La gente se indigna ante cada queja porque constantemente se le bombardea con la idea de que es víctima de una conspiración para aprovecharse injustamente de ella. Con este tipo de historias perpetuamente en los noticieros, es fácil desarrollar una mentalidad conspirativa o incluso paranoia sobre cualquier cosa que nos desagrade, culpando a alguien que se salió con la suya impunemente.
Si el precio de la gasolina sube demasiado, se culpa a las compañías petroleras si los medicamentos son demasiado caros. Se culpa a las farmacéuticas, mañana habrá un nuevo chivo expiatorio. La pegatina de parachoques, codicia corporativa vs necesidad humana, ejemplifica este tipo de paranoia. En una sociedad democrática donde todos tienen voz sobre el estilo de vida de los demás, no sorprende que se pase tanto tiempo debatiendo las manías de unos y las grandes soluciones de otros. Y la noción del ellos contra nosotros impregna las noticias y se convierte en la justificación pública de nueva legislación, pudiendo incluso alterar nuestra propia forma de pensar si ignoramos el sentido común. Consideremos una de las campañas del ellos contra nosotros más horrendas de la historia reciente. La campaña de los ellos, judíos contra el nosotros, ario llevada a cabo en Alemania durante los años 30 y 40. A muchos se les llevó a creer que los judíos eran un perjuicio para la sociedad y que una solución justa denominada Endlösung der Judenfrage, la solución final de la cuestión judía, consistía en aislarlos y exterminarlos. Capítulo 6. La construcción de imágenes mentales. Imaginemos lo que nos viene a la mente cuando escuchamos, como se dijo aquella noche en mi cena, que las empresas despiden a sus trabajadores únicamente para aumentar sus beneficios. La afirmación nos invita a imaginar a trabajadores pobres y a sus familias viviendo a merced de un empleador codicioso. Sin empleo, esos trabajadores ya no podrán mantener siquiera el escaso nivel de vida al que se habían acostumbrado. Esta triste y explotadora imagen se engalana imaginando al empleador como un ogro que ha empujado a sus trabajadores a la calle con el único fin de engordar sus beneficios, sin considerar en absoluto su sufrimiento. En un instante, la mente crea imágenes mentales a partir de este tipo de frases, y según la postura política o social de cada uno, esas imágenes pueden provocar una reacción visceral inmediata. ¿Debería haber una ley? ¿O cómo puede alguien ser tan cruel? Pintamos esos cuadros con el pincel de nuestras inclinaciones filosóficas, políticas o religiosas y luego los transmitimos a otros con nuestra coloración personal. Cada día nos vemos bombardeados por historias, a menudo distorsionadas a través de los medios. Construimos meticulosas imágenes mentales a partir de ellas con escasa comprensión de las circunstancias que las rodean o que las causan. Las imágenes mentales infundadas, aunque vívidas, que abrigaban los seguidores del régimen de terror alemán durante los años 30 y 40, contribuyeron a allanar el camino que justificó la muerte de 6 millones de judíos y el sufrimiento de millones más. La historia está repleta de credulidad humana. Innumerables gobernantes han persuadido a sus seguidores de que sus problemas económicos eran causados por la raza, la etnia, la religión o el estatus económico de otros. Por desgracia, los intentos de suscitar esas imágenes mentales infundadas no se limitan a los gobernantes y aspirantes políticos. Los reporteros de televisión son muy hábiles para ofrecer fragmentos sonoros e imágenes impactantes que pueden desencadenar imágenes mentales sin fundamento. Cuando los precios de la gasolina subieron en la primavera de 2006, las cadenas de televisión salieron a la caza de víctimas y emitieron 183 declaraciones de compradores molestos o acosados. ABC World News Tonight presentó a una mujer que afirmó haber tenido que empeñar su ajuar de boda para poner gasolina en la camioneta de su marido. Una semana después, CBS Evening News insinuó que el alza de los precios significaba que los ancianos iban a morirse de hambre. Acostumbrados a vivir con ingresos fijos, el disparado precio de la gasolina está obligando a los mayores a tomar decisiones difíciles. Algunos dicen que están reduciendo el consumo de gasolina, otros dicen que están comiendo menos. El noticiero nocturno mostró a un hombre de California llenando su camioneta. 3,41 se quejó. Deberían empezar a repartir cuchillos para cortarle el brazo y la pierna. Los presentadores de informativos no dejaron lugar a dudas sobre quiénes eran los villanos. Diane Sawyer de ABC Good Morning America informó: dolor en el surtidor. Las compañías petroleras se preparan para subir de nuevo los precios. Ha llegado la hora de hacerles pagar sus beneficios récord. Charlie E. Gibson, de la misma cadena, anunció 3 días después: dolor en el surtidor. Las grandes petroleras anuncian miles de millones en beneficios. Es nuestro dolor su ganancia. El noticiero de CBS Evening News abrió con esta acusación: abuso en los precios de la gasolina. Soy Sharil Atkinson, con lo que el Congreso está y no está haciendo al respecto. Este tipo de historias antiempresariales llenan periódicos, programas de entrevistas y noticiarios televisivos, y muchas han llegado incluso al cine. A medida que leemos y escuchamos más de estas historias distorsionadas, acabamos creyendo que debe de haber un villano vengativo detrás de todo lo que nos desagrada.
Oímos que una compañía farmacéutica acaba de descubrir la cura para una terrible enfermedad, pero al día siguiente nos enteramos de que la empresa cobra demasiado por una pastilla que cuesta muy poco producir. Sí, esa segunda pastilla saliendo de la línea de producción puede costar céntimos, pero nunca se habría fabricado si la empresa farmacéutica no hubiera gastado millones de dólares en producir la primera. En cuanto a las compañías petroleras, si nos estuvieran timando con precios de gasolina elevados para obtener beneficios récord, ¿por qué conformarse con $4 el galón? ¿Por qué no cobrar 10 o mejor aún $100? Atacar los beneficios como forma de bajar los precios es exactamente lo contrario de lo que deberían hacer los dirigentes políticos y los comentaristas. Los grandes beneficios son el medio más eficaz para bajar los precios a largo plazo, porque atraen a inversores y emprendedores a sectores que de otro modo pasarían desapercibidos. La competencia resultante y la tecnología innovadora que surge de ese nuevo interés son la base del proceso que nos proporciona un flujo interminable de bienes y servicios a precios cada vez más atractivos. Al analizar el precio de los bienes, no podemos ignorar el hecho de que los precios reflejan la relación entre los valores percibidos de dos objetos, dinero y mercancía. Los cambios de precio son simplemente cambios en esas relaciones. Cuando decimos que un bien tiene un precio más alto, queremos decir que ahora se necesita más dinero para conseguirlo. Pero también podríamos decir que el dinero tiene un precio más bajo, puesto que ahora se necesitan menos unidades de ese bien para obtenerlo. Por lo tanto, para determinar si algo es realmente más caro ahora que en el pasado, debemos incluir en nuestras consideraciones el valor del dinero. Nadie nos debe gasolina, medicamentos, alimentos, empleos ni ninguna otra cosa. En ese caso, ¿por qué habríamos de criticar a alguien por el precio que cobra o el salario que ofrece por algo que no estaba obligado a proporcionarnos en primer lugar? Tendría más sentido criticar al tendero por no vendernos gasolina o medicamentos más baratos, que criticar a quienes se ofrecen voluntariamente a vendérnoslos. Si consideramos todos los bienes y servicios prestados por quienes han optado libremente por hacerlo, solo podemos estar agradecidos por sus contribuciones voluntarias a la mejora de nuestras vidas. Capítulo 7. Grupos pequeños frente a grupos grandes. Un error económico frecuente al evaluar el efecto de un acontecimiento social o una acción propuesta es no tener en cuenta todos sus efectos, tanto actuales como futuros, tanto obvios como no tan obvios. En un entorno pequeño es fácil visualizar todos los efectos de una acción, lo que permite una evaluación más precisa. El razonamiento y el sentido común pueden ser herramientas valiosas para predecir el resultado de una política o un evento propuesto dentro de un grupo pequeño. Sin embargo, tales herramientas se vuelven mucho menos fiables cuando se evalúan resultados en grupos grandes. Cuando interactuamos con otros en grupos pequeños, nuestros instintos nos dicen, en su mayor parte y sin gran deliberación, que podemos alcanzar nuestros objetivos con menos esfuerzo y conflicto cuando los medios para lograrlos se alinean con la regla de oro. En una familia, un vecindario, una empresa, una relación comercial o cualquier grupo pequeño similar, la mayoría de nosotros adoptamos la regla de oro como guía. Sin embargo, tendemos a abandonar ese principio cuando nos incorporamos a un gran grupo político. Si un vecino necesitara ayuda, nunca consideraríamos recorrer el barrio amenazando a quienes no contribuyen. Entendemos instintivamente que la caridad es voluntaria y generalmente estamos dispuestos a ayudar cuando vemos a alguien en necesidad. En un contexto pequeño consideramos el uso de la fuerza como medio de ayudar a otros como la antítesis misma de la caridad. Sin embargo, en el ámbito político nos hallamos tolerando e incluso promoviendo el uso de la fuerza física como medio adecuado de obtener ayuda. Y cuando se emplea tal fuerza, paradójicamente la llamamos acto de caridad y compasión. La virtud y la cooperación son códigos de conducta instintivos que han evolucionado con el tiempo porque ofrecen mecanismos de supervivencia y reproducción superiores a los basados en la coacción. Dado que nuestros antepasados cazadores-recolectores vivieron durante millones de años en grupos pequeños generalmente de menos de 50 miembros, nuestros instintos heredados de sentido común no son tan agudos cuando se trata de grupos grandes. Un acto que uno consideraría reprobable y absurdo en un grupo pequeño puede volverse perfectamente aceptable en uno grande, porque nuestros cerebros no son tan competentes para detectar y evaluar la dinámica de grupos numerosos. Capítulo 8. Maná del cielo. Si crees que la atención sanitaria es cara ahora, espera a que sea gratis. P. J. O'Rourke. Que si los deseos fueran caballos, los mendigos cabalgarían.
Proverbio. La noción de que la necesidad de un hombre es obligación de otro está tan arraigada en la mente de la gente que las revoluciones, los disturbios y las manifestaciones estallan casi semanalmente en todo el mundo. La gente culpa habitualmente a sus líderes políticos de no proporcionarles mejores condiciones de vida. Muchos creen que el Estado puede milagrosamente generar y distribuir prosperidad para todos. La gente ve al Estado como la fuente de un almuerzo gratis. De maná del cielo. No sorprende que casi todos los aspirantes a líderes políticos refuercen esta idea. Los candidatos tientan a los votantes con todo tipo de regalos, y una vez elegidos, añaden esas promesas a todos los obsequios que ya estaban sobre la mesa, como bromea PJ. Porque el almuerzo más caro es el que dicen ser gratis. En el mundo real, alguien tiene que trabajar para proveer y pagar todos los beneficios gratuitos que otros reciben, y ese alguien no es el Estado. Los estados solo proporcionan lo que adquieren directamente, grabando a quienes trabajan duramente produciendo bienes reales, e indirectamente, grabando a todos, incluidos los jubilados, mediante la emisión de dinero fiduciario. Los estados también pueden usar dinero prestado, pero al hacerlo solo incrementan la futura dependencia del Estado de los impuestos directos e indirectos para pagar a esos prestamistas. El grado y la magnitud de tales manipulaciones y artificios desafían la imaginación. Es prácticamente imposible que alguien calcule el costo real en dólares de todos esos almuerzos gratis. Pero la mayor farsa no es el impuesto inicial, sino más bien el impacto perjudicial sobre los propios destinatarios de esos almuerzos gratis. Son precisamente esas personas a quienes pretendemos ayudar, quienes en cambio caen en una trampa de dependencia. Capítulo 9. El falso atractivo de la democracia es una mente pobre la que piensa con la multitud porque es una multitud. La verdad no varía con las opiniones del vulgo ni se confirma con el asentimiento de muchos. Es más bienaventurado ser sabio en la verdad, aunque pocos te sigan, que sabio en la opinión, aunque muchos te acompañen. Giordano Bruno, 1548-1600. Algunos podrían arguir que ciertas propuestas de aquella noche en mi cena procedían del país de nunca jamás, porque parecen demasiado descabelladas para tomarse en serio. Pero son realmente, en principio, tan diferentes de los gritos que escuchamos continuamente de los candidatos políticos, los medios y los grupos de presión. La idea de que a nadie debería permitírsele poseer un yate, como se propuso en la cena, no difiere en principio del impuesto de lujo de 1990 aplicado a la compra de yates. Ambas niegan a las personas la libertad de gastar sus ingresos como desean. La idea de que a un empleador no debería permitírsele despedir a un empleado para obtener beneficios, como también se propuso en la cena, es similar a las numerosas restricciones federales y estatales que actualmente niegan a los empleadores la libertad de gestionar sus negocios de la manera que consideren más rentable. La esencia misma de la democracia anima a todos a expresar opiniones sobre actividades humanas que no son asunto suyo. Apenas pasa un día sin que alguien me pregunte qué creo que deberíamos hacer con esta o aquella actividad individual, organizativa o grupal que claramente no es asunto mío ni suyo. No son las respuestas a tales preguntas lo que debería preocuparnos. El mero hecho de que se formulen se ha vuelto tan habitual y con tal sentido de orgullo democrático y derecho adquirido que hoy en día casi todos los aspectos de la actividad humana se consideran dominio público. En una democracia, cada uno de nosotros tiene licencia para prescribir a los demás cómo han de vivir su vida, cómo dirigir su negocio, a quiénes pueden contratar, qué salarios pueden pagar, qué precios pueden cobrar, qué dónde, cuándo y cuánto pueden comprar o vender, qué pueden enseñar, qué y dónde pueden fumar, beber y comer, qué pueden plantar, qué medicamentos pueden tomar, qué casas pueden construir y dónde, qué pueden decir, cómo y dónde. Esta intrusión continúa sin cesar y cada día se añaden más obligaciones y prohibiciones. En el Registro Federal de los Estados Unidos correspondiente a 2004 se propusieron nada menos que 851 páginas de nuevas normativas. Aún más asombroso, esa cifra anual es aproximadamente el promedio de los 10 años anteriores. Las regulaciones federales, combinadas con las de los gobiernos estatales y locales, han alcanzado el punto en que prácticamente todo acto humano está sujeto a algún tipo de escrutinio de una agencia gubernamental. Siguiendo el espíritu del comercio justo, existen en Estados Unidos 757 aranceles y numerosas cuotas excesivas sobre las importaciones. Los aranceles penalizan a los consumidores obligándoles a pagar precios más altos por los bienes tanto extranjeros como nacionales.
Esos precios más elevados para el productor nacional equivalen a subsidios. Hay además subsidios gubernamentales pagados directamente a fabricantes y agricultores para superar la competencia extranjera. Solo los subsidios agrícolas alcanzaron los 177,000 millones de dólares entre 1995 y 2006. Con cada presidente, senador, representante, gobernador y legislador tratando de dejar su impronta histórica en la sociedad, no sorprende que haya un flujo incesante de nuevas leyes promulgadas cada año. Las regulaciones son muy probablemente un obstáculo mayor para la libertad y la prosperidad que los propios impuestos. Al igual que la imposición tributaria, las regulaciones desvían la energía humana de las actividades productivas hacia las no productivas. Un Estado democrático tenderá naturalmente hacia una creciente tragedia de los comunes, en la que los ciudadanos intentan obtener una mayor parte de los fondos adquiridos por el Estado. Dado que esos fondos son ahora de propiedad común, todos consideran tener derecho a reclamar una parte, incluso los aprovechados se vuelven tan merecedores de una porción como los contribuyentes. En lugar de ser marginados, los polizones adquieren derecho al viaje gratis. Estos derechos son proclamados por sus defensores como derechos activos, implicando que tienen el mismo estatus que los derechos naturales o inalienables. Un derecho activo es una reclamación sobre la vida de otro, mientras que un derecho natural obliga a los demás a abstenerse de tales reclamaciones. Frédéric Bastiat, 1801-1850, describió el Estado como la gran ficción mediante la cual todos intentan vivir a expensas de todos los demás. Esto no pretende culpar a quienes explotan el sistema democrático para obtener favores y recursos. Es perfectamente racional adquirir recursos al menor costo percibido. El Estado democrático simplemente ofrece un medio atractivo para que algunos adquieran recursos producidos por otros a poco o ningún costo para sí mismos. Las políticas agrícolas soviéticas que nacionalizaron las tierras de cultivo demostraron el efecto de trinquete iterativo que ocurre cuando los más productivos recortan sus contribuciones al promedio del grupo. Las pequeñas parcelas privadas, que solo representaban el 3% de la tierra, producían un tercio de toda la producción agraria de la Unión Soviética. En China, al menos 30 millones de personas murieron de hambre entre 1958 y 1962 tras la colectivización de las tierras campesinas. Los peregrinos experimentaron su propia tragedia de los comunes hasta que parcelaron la tierra en 1623, tras lo cual celebraron su primera cosecha abundante ese mismo año. Capítulo 10. La riqueza genera riqueza. Quienes obtienen riqueza, produciendo bienes y servicios que otros eligen comprar, han liberado a multitudes de las miserias que la naturaleza les habría deparado de otro modo. Para ganar riqueza hay que ofrecer bienes y servicios que otros valoren más de lo que cuestan. Alguien que produce y vende 1 millón de artículos a 1 millón de personas distintas, con un beneficio de $1 por artículo, se convierte en millonario. Pero cada uno de los millones de compradores también gana al adquirir un artículo que vale para él algo más que su costo. Si el valor del artículo no se considerara mayor que lo que se paga por él, el comprador no lo habría comprado. La ganancia es individualmente subjetiva, pero si cada comprador percibe un beneficio neto de al menos $1, todos los compradores como grupo habrán ganado al menos $1 millón de bienestar. Dado que la obtención de riqueza en los mercados libres depende de que otros perciban valor en los bienes y servicios del generador de riqueza, cuanto mayor sea la riqueza que uno gana, mayor es el bienestar percibido que otro necesariamente obtiene. Esta ganancia bilateral de riqueza se aplica igualmente al intercambio de trabajo por salarios. El valor del trabajo de una persona es menor que el salario que recibe el empleado y mayor que los salarios para el empleador. Por lo tanto, tanto el empleado como el empleador son más ricos gracias al intercambio que sin él. Por supuesto, los valores en el momento de un intercambio pueden no coincidir siempre con lo que se percibió originalmente. Comprar un coche que resulta ser un trasto, arrepentirse de la última copa, adquirir acciones que luego se desploman, o aceptar un empleo que resulta menos gratificante de lo esperado son algunos ejemplos. Sin embargo, en el momento de un intercambio voluntario, cada parte lo percibe como una ganancia de bienestar. Cuando visualizamos el flujo de dinero de una persona a otra, tendemos a centrarnos en la ganancia del vendedor, no en la del comprador. Incluso los gobiernos parecen fijarse solo en la ganancia del vendedor al informar de un déficit comercial para el país que compra bienes a un país extranjero y un superávit cuando los vende. Y sin embargo, cuando nosotros personalmente compramos un coche nuevo, un ordenador,
un traje estamos más entusiasmados con lo adquirido que con el dinero que hemos empleado en la compra. La propia palabra intercambio implica un acto voluntario y, por ende, un resultado positivo para cada lado de la transacción. Capítulo 11. El dinero, ¿qué es? Dado que todas las propuestas de aquella memorable cena guardan relación con el dinero, conviene examinar qué es realmente el dinero. Hoy los gobiernos monopolizan el dinero, pero no siempre fue así. El dinero surgió como medio de intercambio para facilitar el comercio de bienes, cuando la división del trabajo sustituyó a la autosuficiencia y el trueque se volvió impracticable por la creciente variedad de bienes y servicios disponibles. Fueron evolucionando distintas formas de dinero que los vendedores estaban dispuestos a aceptar en lugar de los bienes o servicios de otro. Algunas de esas formas primitivas de dinero fueron conchas marinas, tabaco, sal, especias y metales. En una sociedad sin dinero, cada productor tendría que encontrar un productor complementario con quien intercambiar directamente bienes y servicios. Con el dinero como intermediario, un productor solo necesita encontrar a alguien que quiera sus bienes o servicios. El tiempo que en un mercado de trueque se dedicaría a buscar una persona con una coincidencia de deseos, puede ahora dedicarse a la producción de más bienes y servicios. Para ilustrar la utilidad del dinero, imaginemos que Juan produce huevos y Roberto produce trigo. Si Juan quiere trigo de Roberto, pero Roberto no quiere los huevos de Juan, Juan podría darle a Roberto un facilitador, por ejemplo, clavos a cambio de su trigo. Roberto, a su vez, podría intercambiar los clavos por leche. Si el lechero no quiere su trigo, el lechero podría entonces usar los clavos para obtener huevos de Juan. La capacidad de comerciar indirectamente, mediante el dinero, ofrece a cada persona la oportunidad de obtener lo que prefiere. En este caso, Juan obtiene su trigo, Roberto obtiene su leche y el lechero obtiene sus huevos en un intercambio voluntario. Cada parte valora lo que recibe más de lo que entrega. Es decir, cuando Roberto acepta clavos por su trigo, está valorando esa cantidad de clavos más que la cantidad de trigo que cede a Juan. A la inversa, Juan valora más la cantidad de trigo que la cantidad de clavos en un escenario similar. Juan podría darle a Roberto un pagaré por una cantidad específica de huevos en lugar de clavos. Al igual que antes, Roberto no quiere huevos, pero acepta el pagaré de Juan a cambio del trigo porque sabe que la cantidad de huevos que representa el pagaré tiene valor para otros. Roberto usa entonces el pagaré de Juan para obtener leche del lechero. El pagaré puede seguir utilizándose en intercambios sucesivos hasta que alguien lo cobre, yendo simplemente a buscar los huevos a Juan, momento en que el pagaré queda anulado. La disposición a aceptar el pagaré de Juan depende de su reputación. Cuanto más reputado sea Juan, con mayor facilidad se aceptarán sus pagarés. Si Juan incumple un pagaré, su reputación se resentirá y, en consecuencia, puede verse reducido a intercambiar sus huevos solo por trueque directo con alguien que pueda utilizarlos. Supongamos que Juan siempre honra sus pagarés, de modo que todo el que solicita el cobro recibe la cantidad íntegra de huevos. Con el tiempo, los pagarés de Juan se vuelven tan populares que solo unos pocos los cobran por huevos reales. En ese punto, Juan puede verse tentado a emitir más pagarés de los que es capaz de cubrir con los huevos que tiene. Lo hace y descubre que puede emitir aproximadamente 4 veces más pagarés de los que posee en huevos en cualquier momento dado. El sistema parece funcionar bien, pues todo el que quiere cobrar sus pagarés obtiene huevos. Juan lleva una vida más próspera en realidad, unas 4 veces mejor que antes, ya que ha obtenido de otros 4 veces más bienes de los que podía conseguir anteriormente. Dado que Juan disfruta de una vida que excede lo que su contribución productiva a la comunidad justifica, el resto de la comunidad debe, por deducción, disfrutar de una vida en menor medida de lo que la suma de sus contribuciones productivas merecería. A medida que los pagarés de Juan se hacen más populares como medio de intercambio, cada vez menos personas sienten necesidad de cobrarlos. Así que Juan aumenta la proporción de pagarés respecto a su producción de huevos hasta que literalmente hay 100 pagarés por cada docena de huevos. Juan vive ahora una vida de gran esplendor, aunque contribuye poco a la comunidad. La comunidad no es más rica con todos esos pagarés sin cobrar circulando, ya que nadie está comiendo los huevos que representan. Incluso cuando los miembros de la comunidad se dan cuenta de que Juan no puede honrar todos sus pagarés, siguen aceptándolos a cambio de sus bienes, confiando en que el siguiente en la fila también los aceptará. Finalmente, Juan elimina la palabra huevos de sus pagarés para impedir que los pocos que pudieran querer cobrarlos en huevos reales lo hagan, o para evitar una posible corrida de huevos. Como ocurre con otros bienes, a medida que aumenta el número de pagarés en la comunidad, su valor de intercambio disminuye.
Mientras que en un momento un pagaré por una docena de huevos podía conseguir un galón de leche, ahora solo consigue una fracción de una taza de esa misma leche. A estas alturas quizá esté pensando, Juan se comporta igual que el gobierno, no del todo. Solo si Juan impidiera que otros en la comunidad compitieran con él y obligara a todos a aceptar sus pagarés como pago de cualquier deuda, sus acciones serían equivalentes a las del gobierno. En un mercado libre, un dinero como los pagarés de Juan encontraría cada vez más competencia mucho antes de alcanzar el nivel inflacionario descrito. A medida que la confianza en el emisor de un pagaré se desvanece, los competidores aprovechan la oportunidad. Actualmente, ningún gobierno emite dinero redeemable por algo de valor. Los dólares estadounidenses fueron en su momento pagarés canjeables por oro. Pero cuando se imprimió cada vez más dinero, sin un incremento proporcional de las reservas de oro, el gobierno se vio obligado a impedir el canje para evitar una corrida sobre sus reservas. En 1933, el gobierno de Estados Unidos simplemente declaró ilegal que los ciudadanos poseyeran oro, incumpliendo así su promesa anterior. Luego, en 1971, tuvo que incumplir el canje en oro de los dólares en manos de entidades extranjeras. Desde entonces no existe nada canjeable por un dólar estadounidense. Se lo declara dinero por decreto y debe aceptarse para saldar cualquier deuda. Como hemos visto, quien emite un pagaré sin capacidad de honrarlo íntegramente disfruta de los frutos del trabajo ajeno, sin trabajar ni contribuir al bienestar de la comunidad. Los gobiernos no son diferentes. Su emisión de dinero por decreto, dinero fiduciario, es simplemente otra forma de exacción, afín a los impuestos y los aranceles. A medida que los gobiernos emiten mayores cantidades de dinero fiduciario, el valor unitario de ese dinero cae continuamente, perjudicando principalmente a quienes tienen ahorros y en particular a los ancianos, que han guardado sus ingresos para la jubilación. El dinero que han trabajado toda su vida para ahorrar se ha depreciado hasta el punto de que muchos no pueden permitirse jubilarse. Dada la devastadora incidencia de la inflación sobre los ancianos, el proceso de aumentar la oferta monetaria fiduciaria es la forma de tributación más insidiosa que existe. Capítulo 12. El dinero no es prosperidad. Aunque el dinero aumenta la eficiencia del comercio de bienes y servicios, el dinero en sí mismo no crea prosperidad. La prosperidad se crea produciendo bienes y servicios que las personas valoran. Si el gobierno de Estados Unidos imprimiera y distribuyera $1.000.000 a cada hogar del país, aproximadamente $100 billones en total, todos viviríamos mejor. Si la respuesta es sí, ¿por qué no ir aún más lejos y hacer que el gobierno imprima y entregue 1.000 millones por hogar? Probablemente intuye que algo falla en esa propuesta, pero ¿qué es exactamente? Examinemos el supuesto de que dinero equivale a prosperidad observando una sociedad de 5 personas. En esta sociedad hay producción, comercio y dinero. Por simplicidad, digamos que cada miembro produce 20 unidades de un bien diferente durante un periodo determinado, y que la unidad de bien de cada miembro tiene un valor subjetivo similar para los demás. Tal como está, la prosperidad, riqueza de la sociedad es de 100 unidades, 520, de bienes. Supongamos que damos a cada miembro $1.000. Con independencia del dinero adicional, la cantidad total de riqueza de la comunidad sigue siendo 100 unidades de bienes, con cada miembro contribuyendo con 20 unidades a ese nivel general de riqueza. Aunque diéramos a cada miembro $1.000.000, seguirían existiendo solo 100 unidades producidas, es decir, ningún incremento de prosperidad. En el primer ejemplo, cada unidad de bienes podría equivaler a, digamos, $50. Sin embargo, en el segundo ejemplo, cada unidad de bienes podría equivaler a $50.000. Durante la hiperinflación alemana de la década de 1920, un millonario era en realidad un indigente. Las imprentas del gobierno funcionaban a pleno rendimiento, 24 horas al día. La famosa caricatura de una persona acarreando su dinero en una carretilla ejemplificaba la inutilidad del marco alemán en 1923. En 1914, el marco respaldado por oro tenía un valor equivalente a $0.25 estadounidense. En 1923, su valor era una billonésima parte de $1. Dado que los gobiernos se ven tentados a crear dinero fiduciario a su antojo para adquirir bienes sin costo, algunos economistas propugnan que el dinero esté siempre respaldado por oro o por algo de valor real para impedir tales maniobras. Con un respaldo obligatorio del dinero, los gobiernos se verían limitados a recaudar mediante impuestos y aranceles, pero ni siquiera usar el oro como dinero nos proporciona un almuerzo gratis. Sea cual sea la forma o la cantidad del dinero, la riqueza de uno sigue estando limitada a lo que produce, y la prosperidad de una comunidad
está limitada a la suma de la producción de cada uno de sus miembros. La riqueza financiera se mide por lo que se puede adquirir con dinero, no por la cantidad de dinero en sí. Capítulo 13. Las brechas salariales carecen de sentido. Las noticias de hoy nos inundan de afirmaciones y estadísticas engañosas. ¿Qué implica la afirmación tan frecuente de que los pobres se empobrecen y los ricos se enriquecen? Implica que los pobres son ahora más pobres que antes, mientras que los ricos son ahora más ricos que antes. Si es así, los datos refutan esa noción. El estado de la humanidad mejora en su conjunto, y el nivel de vida de cada quintil de riqueza también mejora, pero incluso esta visión global no ofrece un cuadro nítido. La Oficina del Censo de Estados Unidos informa que los situados en el quintil más alto ganan aproximadamente el 50% del ingreso total generado, mientras que los situados en el más bajo ganan el 3,5%. Podría pensarse que esto significa que el 20% de la gente gana el 50% de los ingresos. Error. Las cifras del censo se rastrean por hogar. Hay muchas más personas trabajando en el quintil superior que en el inferior, concretamente 70 millones frente a 40 millones. En promedio, las personas del quintil más alto tienen más formación y trabajan un tercio más de horas que las del quintil más pobre, muchas de las cuales son solo trabajadores a tiempo parcial. Cuando escuchamos informes sobre los pobres, que componen el quintil de ingresos más bajo, solemos imaginar un grupo fijo de personas. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros, de mediana edad o mayores, ya no estamos en ese quintil pero formamos parte de él en nuestra juventud? Muy probablemente, la mayoría. Las cifras de ingresos del censo son inherentemente engañosas porque se basan solo en instantáneas de una población. No registran la movilidad de la población, es decir, el movimiento de personas de un grupo de ingresos a otro a lo largo del tiempo. Un estudio de la Universidad de Michigan basado en datos del panel Study of Income Dynamics descubrió que en Estados Unidos, solo el 5% de los situados en el quintil más bajo en 1975 seguía en ese quintil en 1991. Para ese año, la mayoría, 59,3%, había ascendido a los dos quintiles superiores, mientras que el resto, 35,6%, había ascendido al segundo y tercer quintil. También hubo movilidad descendente. Más de un tercio de los que estaban en el quintil superior en 1975 ocupaban un quintil inferior en 1991. Por lo tanto, es engañoso mirar las participaciones de renta por quintil y decir, los ricos se enriquecieron y los pobres se empobrecieron, porque las personas que eran pobres al comienzo del periodo no son, en su totalidad, las mismas que eran pobres al final. Si bien todos los quintiles muestran ganancias en ingresos reales, también es cierto que los quintiles más altos muestran mayores ganancias en dólares que el quintil más bajo, lo cual es una buena noticia, ya que prácticamente todos progresamos por el camino hacia una mayor riqueza. Aun teniendo en cuenta todos estos datos, aún no hemos abordado la esencia de lo que significa la desigualdad financiera. Si bien la afirmación, los pobres se empobrecen y los ricos se enriquecen, es falsa, subyacente a ella persiste la noción de que la sociedad estaría mejor si hubiera menores diferencias financieras entre los ingresos de las personas. La pregunta capital aquí es, ¿estaría mejor la sociedad sin desigualdades financieras? Ganar riqueza no es un juego de suma cero ni de suma negativa. Si José gana 1x y Tomás gana 10x, ¿qué puede hacer José para obtener 2x? ¿Tiene que quitarle una x a Tomás o a alguien más? Por supuesto que no. Depende de lo que haga José para incrementar su productividad. José puede ganar 20x sin reducir las x de Tomás ni las de nadie más. No importa que otros ganen más x. Su ganancia no impide que José también gane x. Los ingresos de José empeoran si sus x disminuyen y mejoran si aumentan, independientemente de cuántas x gane Tomás. Las palabras empeorar y mejorar no se aplican a las brechas de ingresos entre personas distintas. Solo se aplican a los ingresos actuales de individuos y entidades en relación con sus ingresos en un periodo anterior. Capítulo 14. La búsqueda infructuosa de la igualdad económica. Hay quienes sostienen que, aunque la riqueza se gana, sigue siendo inhumano e injusto que unos reciban más que otros. Afirman que los mercados libres crean grandes injusticias al exacerbar las inequidades de riqueza. Además, creen que tales injusticias requieren la intervención de quienes tienen sensibilidad humanitaria para redistribuir la riqueza de manera más equitativa. Aunque los igualitaristas utilizan numerosos mecanismos para igualar la riqueza, su objetivo es, en última instancia, inalcanzable independientemente de sus esfuerzos.
Los intentos de igualar la riqueza solo darán como resultado la reducción de su cantidad sin afectar a su distribución. Según el informe anual 2005 del Fraser Institute sobre libertad económica en el mundo, independientemente del grado de libertad económica entre 128 países, que abarcan el 93% de la población mundial, la participación porcentual de los ingresos por quintiles entre 1998 y 2002 se mantuvo aproximadamente igual en cada país. El informe señala que los países con mayor libertad tenían una renta per cápita más alta que los que tenían menos libertad. Sin embargo, independientemente del nivel medio de renta per cápita de un país, la distribución porcentual de dicha renta para los quintiles ascendentes se sitúa en torno al 6%, 11%, 15%, 21% y 47%. ¿Qué nos dicen estas cifras? Parece que los niveles de quintiles de renta son un fenómeno de distribución natural y permanecen en gran medida invariables, en términos porcentuales, independientemente de los variados intentos de los gobiernos o de los políticos bien intencionados de igualarlos. Si bien la participación porcentual de cada quintil es similar independientemente del país, la renta real en dólares de cada quintil aumenta drásticamente a medida que crece el nivel de libertad de un país. Cuando los países se agruparon en quintiles según su nivel de libertad, de menos libre a más libre, la renta per cápita anual media fue de aproximadamente 2.000, 5.000, 6.000, 14.000 y 25.000 dólares. Estas cifras revelan que quienes se encuentran en el quintil más pobre de los países más libres ganan sustancialmente más que quienes se encuentran en el quintil más rico de los países menos libres. Quienes desean reducir la brecha entre ricos y pobres, restringiendo la libertad individual y transfiriendo riqueza, no cambiarán la brecha relativa, sino que solo reducirán los ingresos reales de todos y, en el proceso, perjudicarán más a los más pobres. En otras palabras, cualquier intento de imponer la igualdad reduce el tamaño del pastel económico, pero no las diferencias en las porciones relativas del pastel. La brecha entre las ganancias del quintil más bajo y el más alto en un momento dado es de aproximadamente 40 puntos porcentuales, pero la brecha en dólares entre ellos dependerá de la prosperidad del país. Cuando escuchamos que la brecha entre el quintil más bajo y el más alto se amplía, esa brecha se refiere a dólares. Por supuesto, si la brecha porcentual se mantiene igual y la prosperidad global en dólares se duplica, la brecha anterior en dólares también se duplicará. Es importante subrayar que estos estudios se basan en instantáneas de los ingresos actuales de los miembros de un país y no tienen en cuenta la movilidad de ingresos. La movilidad de ingresos, como se ha comentado, disminuye la importancia de las brechas salariales, ya se expresen en porcentaje o en dólares. Capítulo 15. La asombrosa grandeza de la desigualdad cuando los mercados libres crean riqueza, independientemente de cuánto se enriquezca un individuo, alguien más, como se señaló, también está mejor. En un mercado en el que las nuevas tecnologías surgen a ritmos sin precedentes, cabe esperar que quienes están en la vanguardia de esas tecnologías experimenten ingresos extraordinarios. Para algunos, esos ingresos han sido astronómicos. Los multimillonarios de esas industrias han tenido un impacto increíble directa e indirectamente en prácticamente todo el mundo. Los beneficios que han creado para las generaciones presentes y futuras son inconmensurables, pero sin duda sumarían muchas veces más que todos los miles de millones ganados por los más ricos de los ricos. Si experimentamos tantos avances en los próximos 50 años como en los últimos 50, podemos esperar ver un aumento continuo en el número de multimillonarios, lo que empujará el quintil más alto de riqueza a niveles aún más altos, al tiempo que otorgará a todos nosotros los beneficios de esos avances. Los situados en los quintiles inferiores seguirán incrementando su riqueza, ya que los quintiles superiores no pueden ganar sin arrastrar consigo a los demás quintiles. La riqueza genera riqueza, como se discutió anteriormente. Sin embargo, a medida que aumente el número de multimillonarios, muchos igualitaristas se lamentarán diciendo, «¡Qué triste es eso!», cuando en realidad cuanto mayor sea el número de multimillonarios, mejor estaremos todos colectivamente. La riqueza de los multimillonarios representa ideas revolucionarias que provienen de individuos excepcionales que impulsan la tecnología, crean y facilitan mercados, inventan formas de incrementar la productividad o nos entretienen de nuevas maneras. Algunas de estas superestrellas crearán beneficios para nosotros que las generaciones futuras disfrutarán durante muchos siglos. Imaginemos lo que ya hemos ganado y lo que nuestros descendientes seguirán ganando gracias al talento de un hombre excepcional, Ludwig van Beethoven.
¿Cuánto se le debería hoy si quisiéramos compensarle por toda la alegría que nos ha dado a lo largo del tiempo y que seguirá dándonos en el futuro? Imaginemos nuestras vidas hoy sin las increíbles creaciones de Alexander Graham Bell, Guglielmo Marconi, los hermanos W. Wright, Henry Ford, Jonas Salk o Bill Gates. Estas personas representan a quienes han enriquecido profundamente nuestras vidas y merecen nuestra más profunda gratitud. A menudo escuchamos que quienes han ganado gran riqueza deberían devolver algo, como si hubieran tomado algo de la sociedad. Tales nociones resentidas parten de la concepción equivocada de cómo se gana la riqueza. Al contrario de lo que sugieren, los ricos no han tomado nada de la sociedad, sino que de hecho le han dado una cantidad de riqueza que supera con creces la que ellos han ganado. Capítulo 16. Obstaculizar la desigualdad. Algunos ven a los ricos como poseedores de más que su parte justa, pero esta percepción no reconoce el riesgo que estas personas asumieron ante las altas probabilidades de fracasar. Muchos han apostado por su educación, difiriendo ingresos durante gran parte de su vida. Los médicos asumen el riesgo de estudiar y trabajar durante casi 30 años antes de poder empezar a cosechar los frutos de su inversión, y eso si logran llegar al final de ese camino. La mayoría de los que lo intentan no lo consiguen. Vemos a los Gates, los Edison y los Ford, pero nunca oímos hablar de los incontables López y García que probaron suerte por alcanzar el anillo dorado y simplemente cayeron en el olvido. Qué gratitud debemos e incluso debemos a los ganadores que perseveraron con habilidad y trabajo duro, asumieron riesgos y, como resultado, dejaron como legado una corriente de bienes y servicios que siguen mejorando nuestras vidas. Por cada estrella de Hollywood hay 1000 aspirantes que han dedicado sus vidas a buscar la fama. Elimina el brillo del estrellato y perderás a los miles y miles que no habrían apostado sus habilidades y trabajo duro ni corrido el riesgo de convertirse en una de las estrellas que nos entretienen. Elimina el brillo de la riqueza y perderás a los millones y millones de emprendedores, inventores y pioneros que no habrían apostado sus habilidades, trabajo duro y oportunidades para convertirse en uno de los pocos magnates de la industria que mejoran nuestro bienestar. Muchos de los que nunca llegan a ser estrellas ni magnates nos beneficiarán de todos modos por sus esfuerzos. Si un propietario de fábrica solo tuviera máquinas, algunas más productivas que otras, no prestaría especial atención a sus mejores productoras. Aún así, el propietario no lanzaría una llave inglesa a ninguna de ellas, ya que la producción de la fábrica es la suma de todas las máquinas. Al igual que las máquinas, algunas personas son más productivas que otras. Tanto si la mayor productividad de alguien se debe al talento, la habilidad, el trabajo duro o la simple suerte, la suma de toda la producción es la verdadera medida que mide la prosperidad de una sociedad. La prosperidad de una sociedad se basa en la productividad de todos sus miembros, por lo que sería irracional perjudicar la productividad de quienes tienen mayor talento o habilidad, del mismo modo que sería irracional lanzar una llave inglesa a las máquinas de fábrica más productivas. Capítulo 17. La redistribución de ingresos y riqueza. Seas o no millonario, prácticamente todos tus dólares son redistribuidos a otros desde el mismo momento en que se ganan. Esa redistribución de tu dinero, cuando es voluntaria, puede tomar el camino del gasto, el préstamo, inversión o la donación. La porción del dinero que eliges no gastar tomará los caminos de redistribución basados en las decisiones de otro. El dinero en sí no proporciona ningún beneficio directo a quien lo tiene hasta que se intercambia por algo útil. En otras palabras, si el dinero no puede intercambiarse por algo que se valora, es inútil y por tanto no tiene valor. Tanto si tienes $1 como $1.000.000, la diferencia en riqueza es nula. El supuesto millonario y el indigente son igualmente pobres. Solo si un individuo puede usar esos dólares a cambio de algo que le resulta útil, el dinero adquiere valor. Sigamos el rastro de los dólares que alguien gasta realmente. Cuando una persona construye una casa, todos los elementos que intervienen en su construcción, hormigón, madera, metal, vidrio, proceden de materias primas que tienen valor cero hasta que alguien les da utilidad. El metal de las tuberías viene de mineral de hierro que es inútil hasta que alguien lo extrae de la tierra, otro lo refina, otro lo mecaniza en tuberías, otro lo entrega y otro lo instala. Esto es cierto para cada elemento de la casa, ya sea la madera de un árbol del bosque que se convierte en armazón, suelo y techo, o la arena de una playa que se convierte en vidrio de una ventana o un espejo. Todos estos elementos, en su estado natural, son tan inútiles para el indigente como para el millonario. La porción del dinero de uno, que no se gasta sino que se deposita en una cuenta bancaria, se distribuirá de inmediato a prestatarios que compran casas y coches, y que, a su vez,
redistribuyen esos dólares a quienes infunden utilidad en materiales que de otro modo serían inútiles. Desde el momento de su recepción, la totalidad del dinero que cada uno de nosotros ha ganado se transfiere y redistribuye a otros, hasta el último céntimo, salvo los pocos dólares que podamos llevar en el bolsillo. Me recuerda la afirmación de uno de los invitados de que a nadie debería permitírsele poseer un yate. Al igual que las casas, los yates también se construyen a partir de materias primas inútiles que adquieren utilidad gracias a los esfuerzos de diversas personas, cada una de las cuales recibe una parte del gasto, en este caso realizado por los ricos propietarios de yates. En 1990, el gobierno de Estados Unidos aprobó un impuesto de lujo sobre la venta de yates. Muchos compradores potenciales simplemente no compraron yates o eludieron la ley adquiriéndolos a fabricantes extranjeros. La ley fue derogada poco después ante la protesta, no tanto de los potenciales compradores de yates, sino también de los constructores y trabajadores que habían quedado involuntariamente excluidos de la vía de redistribución de ingresos elegida por los compradores. La proposición de que el Estado debe apropiarse de una gran proporción de los ingresos de los ricos mediante impuestos significa que el Estado, en lugar del perceptor de esos ingresos, determinará su distribución. En definitiva, toda la riqueza se redistribuye por completo, bien voluntariamente por quien la gana, bien por el Estado una vez que se la ha arrebatado. De estos dos métodos de redistribución, cuál parece más justo y más humano, cuál es más probable que sea pacífico y conduzca a una mayor prosperidad para más personas. Capítulo 18. Contratación y despido. ¿Qué es justo? No es justo que las empresas puedan despedir a sus trabajadores para aumentar sus beneficios, fue una de las afirmaciones que se hicieron en la cena. ¿Por qué contrata un empleador a alguien para ver a alguien trabajar y ganarse la vida? ¿O para reducir las cifras nacionales de desempleo en absoluto? Los emprendedores crean empresas en busca de su propio beneficio y cuando crean esas empresas, no lo hacen en el vacío. En primer lugar, dependen de sus clientes sus verdaderos jefes, a quienes deben atraer alejándolos de las alternativas competitivas del mercado. En segundo lugar, deben atraer a los empleados de la competencia ofreciéndoles una oportunidad más rentable o más interesante. Una vez contratados, esos nuevos empleados deben estar continuamente satisfechos. De lo contrario, se irán con el siguiente empleador que los complace. En tercer lugar, los empresarios deben poder producir sus bienes y servicios a costos inferiores a los ingresos que reciben de sus clientes. Dado que los ingresos variarán según la demanda del mercado de los productos y servicios, las empresas también deben poder ajustar sus gastos en consecuencia. Si se prohibiera a una empresa reducir el número de empleados para disminuir los gastos, como se sugirió, también habría que prohibirle reducir cualquier otro gasto porque cada gasto es el ingreso de alguien, y cuando se recortan los gastos, el empleo de alguien está en peligro si se deja de lavar las ventanas para reducir gastos, se despide al limpiacristales. Si el empleador decide suprimir la fiesta anual de Navidad, está prescindiendo de los servicios del servicio de catering. Si a un empleador se le impide despedir a empleados para aumentar sus beneficios o reducir sus pérdidas, se mostrará reacio a contratarlos en primer lugar. En esencia, si no puedes despedir, no puedes contratar. La declaración de mi invitado aquella noche, a ninguna empresa debería permitírsele despedir a empleados simplemente para aumentar sus beneficios. Propone, en efecto, que los empleadores tampoco deberían tener permitido contratar empleados para obtener beneficio. Capítulo 19. Empleo y prosperidad. La prosperidad se crea mediante la producción de bienes y servicios que las personas valoran. Los empleos artificiales que no generan bienes o servicios valorados por otros no crean prosperidad. Para ilustrarlo, supongamos que un incendio daña una casa de la comunidad. El carpintero local no está triste. El incendio le ofrecerá la oportunidad de ganar una buena suma, por supuesto. Lo que gana el carpintero lo pierde el propietario. Bueno, podría argumentarse, es un juego de suma cero en términos de dinero, pero el carpintero tiene trabajo, y ese trabajo en la casa supone un beneficio neto para la comunidad. Sin embargo, la parte invisible de la imagen es lo que el carpintero habría estado haciendo si no estuviera restaurando la casa quemada. La comunidad no está mejor después de restaurar la casa que antes del incendio, por lo tanto, la comunidad no ha obtenido ningún beneficio ni prosperidad neta. Si el carpintero hubiera construido en cambio una casa nueva, la comunidad habría aumentado su prosperidad al disponer de una nueva vivienda. Si una determinada ocupación experimenta mucho tiempo de inactividad, significa que los servicios que ofrece tienen una preferencia menor entre los consumidores que la oferta disponible.
Esta retroalimentación del libre mercado conduce a una mayor prosperidad general de la comunidad, porque la productividad evoluciona en la dirección de las preferencias más amplias que realmente reflejan los valores subjetivos de los consumidores individuales. Si los empleos y el trabajo fueran beneficios para la comunidad por sí mismos, podríamos proponer quemar todas las casas para mantener a todos los miembros de la comunidad ocupados trabajando. Del mismo modo, durante la guerra percibimos prosperidad porque todos trabajamos arduamente produciendo tanques, barcos y una infinidad de materiales bélicos. Pero perdemos de vista los automóviles, los yates y la infinidad de otros bienes útiles que no se producen durante ese mismo período y que, por tanto, no pueden disfrutarse. Perdemos todas las cosas invisibles que habrían sido producidas por esos soldados y trabajadores que ahora marchan, luchan y trabajan para un propósito diferente. Capítulo 20. División del trabajo. La cornucopia milagrosa en su mayor parte, la autosuficiencia ha sido reemplazada por la división del trabajo. Con la autosuficiencia, el consumo de uno se limita únicamente a lo que uno produce. Por ello, el consumo queda restringido principalmente a lo esencial para la supervivencia, alimentos y cobijo. En una división del trabajo, uno limita su propia producción a bienes y servicios específicos y depende de la producción de otros para el resto de lo que desea consumir. La diferencia entre una comunidad con división del trabajo y una en la que cada persona es autosuficiente radica en que, en la primera, la producción de uno se intercambia por la de otro. Por lo tanto, independientemente de la forma de organización del trabajo, la producción personal sigue siendo el determinante de la prosperidad individual, y la suma de la prosperidad de cada persona determina la prosperidad de toda la comunidad. La división del trabajo permite que cada persona produzca el bien o servicio para el cual está mejor dotada, aumentando así la prosperidad potencial de esa persona por unidad de esfuerzo. No importa si alguien puede producir todo mejor que otra persona, sino que pueda producir ciertas cosas mejor que otras. Bill Gates podría ser capaz tanto de desarrollar ordenadores y software como de cortar el césped mejor que su jardinero. Pero ambos estarían mejor si Gates simplemente desarrollara software y dejara el corte del césped a su jardinero. De este modo, potenciar la capacidad única de cada persona mejora la prosperidad individual y, con ella, la de toda la comunidad. Capítulo 21. Existe un límite al número de empleos. Muchas personas creen que hay un número finito de puestos de trabajo en el mundo y que cuando una persona consigue uno, otra debe perder el suyo. Si esta idea fuera cierta, la fuerza laboral del país seguiría teniendo el mismo tamaño que cuando desembarcaron los peregrinos. Si cada persona fuera autosuficiente, consumiendo únicamente lo que produce, la idea de un número finito de puestos de trabajo carecería de sentido. La diferencia entre la autosuficiencia y la división del trabajo es que, en lugar de consumir solo lo que produces, intercambias tu producción por la de otro. En 1976, la fuerza laboral civil de California era de 8 millones de personas. Hoy son 18 millones. ¿De dónde salieron todos esos empleos y quién los perdió? Hoy se escuchan quejas sobre inmigrantes mexicanos que quitan el trabajo a los estadounidenses, pero, legales o no, no están reduciendo los puestos de trabajo disponibles para otros. Esta idea no es nueva. Los inmigrantes mexicanos son simplemente los villanos del momento. En años anteriores fueron los irlandeses, los polacos, los italianos y los chinos. Posiblemente debido a la brecha entre grupos pequeños y grandes y a nuestra capacidad instintiva para evaluar los fenómenos económicos, los inmigrantes que se conocen personalmente nunca se ven como una amenaza. Son solo los inmigrantes anónimos e invisibles los que son rechazados. Los sindicatos emplean la falacia del robo de empleos, cuando los puestos de trabajo se definen de manera tan estricta que solo se puede hacer lo que corresponde al cargo. Un fontanero no puede derribar una pared para reparar una tubería porque eso eliminaría el trabajo del carpintero. La historia está repleta de restricciones tan absurdas. Con las restricciones laborales sindicales, la ineficiencia aumenta el costo de productos y servicios, lo que a su vez reduce la preferencia del consumidor por esos bienes y servicios. Esta falacia del robo de empleos también provocó disturbios, asesinatos y destrucción de propiedades cuando las fábricas con uso intensivo de mano de obra instalaron maquinaria que ahorra trabajo. Y sin embargo, cuando las fábricas instalaron esas máquinas, la demanda de sus productos, ahora más baratos, resultó en la mayoría de los casos en un aumento de la necesidad de trabajadores en esas mismas industrias. Algunos se sienten intrigados por las supuestas maravillas del modelo laboral europeo. Aparentemente todos disfrutan de más tiempo libre, con menos horas dedicadas al trabajo.
Pero ¿puede este modelo ser correcto en absoluto cuando la gente no trabaja, los productos no se fabrican, y cuando los productos no se fabrican, no puede haber prosperidad? Además, las políticas de inamovilidad adoptadas por algunos gobiernos para proteger el empleo engendran mediocridad laboral, reticencia de las empresas a contratar e incapacidad de competir en los mercados globales. En Francia, la semana laboral promedio, incluidas las vacaciones, es de aproximadamente 27 horas. En Estados Unidos, el promedio es de 35 horas. Las semanas laborales más cortas no crean más empleos ni prosperidad, como teorizaron los franceses en un intento de aliviar su persistente elevada tasa de desempleo. Supongamos que un trabajo, una tarea de producir un bien, puede ser realizado por una persona en una jornada de 8 horas. Si la ley prohíbe a una persona trabajar más de 1 hora al día, se requerirán 8 personas para completar el mismo trabajo. Aunque ahora hay 8 personas empleadas, la tarea sigue siendo un único trabajo de 8 horas. Semejante ley no hace más que diluir la prosperidad creada al repartir la producción de un trabajo entre 8 personas. Ahora, en lugar de 7 personas desempleadas 8 horas al día, simplemente tenemos 8 personas desempleadas 7 horas al día. Las leyes laborales rígidas y la inamovilidad solo reducen el potencial productivo de las personas. Es la productividad lo que mejora las condiciones de vida, y aquellos estados que adoptan leyes laborales rígidas se verán rezagados respecto a los que tienen leyes más flexibles. Pero quienes eluden estas políticas contrarrestan algunos de los efectos negativos. Cuando el Estado restringe la capacidad de uno para contratar y la de otro para trabajar, el espíritu humano creará arreglos que los unan de innumerables formas ingeniosas que ninguna ley ni acción coercitiva puede prevenir totalmente. Afortunadamente para estos individuos productivos, contamos con mercados clandestinos libres que ponen a disposición bienes y servicios que de otro modo no existirían. Capítulo 22. Festín y hambruna. Algunos creen que existe una cantidad estática de recursos en el mundo y que lo que una persona consume deja ese mismo tanto menos para otra. Es cierto que en cualquier momento dado hay una cantidad finita de recursos disponibles. Sin embargo, a medida que se consumen los recursos, se reponen o se sustituyen por sustitutos. De 1964 a 1999, el consumo mundial de alimentos por día en kilocalorías per cápita aumentó de 2,358 a 2,803, un 19%. En ese mismo período, los países en desarrollo experimentaron un aumento del 31%. Con un 22% menos de hectáreas y un 74% menos de trabajadores agrícolas, los agricultores estadounidenses son capaces de producir suficiente comida para alimentar al doble de estadounidenses y exportar 8 veces la cantidad de alimentos que exportaban en 1950. En 1950, a un estadounidense le tomaba un promedio de hora y media de trabajo ganar una barra de pan, medio galón de leche y 3 libras de pollo. Para 1997, bastaban 25 minutos. Aunque el hambre aún existe en algunas partes del mundo, el festín de la gente en otras partes no es la causa. Si todos los alimentos y recursos producidos en el mundo hoy se distribuyeran equitativamente entre todos sus habitantes, habría suficiente para eliminar el hambre. Sin embargo, a causa de la tragedia de los comunes, si todos los alimentos se distribuyeran equitativamente, la cantidad de alimentos producidos disminuiría hasta niveles en los que todos pasarían hambre. Prácticamente todo el mundo puede ser suficientemente productivo como para ganarse las necesidades básicas de la vida. Imaginemos que no hubiera fronteras ni restricciones estatales sobre dónde se le permitía a una persona moverse, vivir, trabajar o hacer negocio. Las personas necesitadas de alimentos emigrarían a lugares que necesitan sus servicios, y las empresas que necesitan trabajadores se trasladarían o surgirían donde la gente necesita alimentos. En el mundo actual, el hambre es causada por políticas que restringen la libre interacción humana. La ayuda exterior no es la solución. No ha tenido ningún impacto positivo y posiblemente haya tenido uno negativo sobre la denominada trampa de la pobreza. Algunos creen que si hubiera menos gente en el mundo, todos tendrían más que consumir y serían más prósperos. El temor maltusiano al crecimiento demográfico, aunque falaz, es ampliamente creído y actúa sobre el muchos gobiernos. La densidad de población tampoco causa pobreza. Si fuera así, Japón, la ciudad de Nueva York y Hong Kong serían algunas de las zonas más pobres del mundo. La idea de que menos gente equivale a mayor prosperidad la refuta Julian Simon en Population Matters,
donde el autor pregunta por qué nuestros antepasados no fueron más prósperos cuando solo éramos unos pocos miles en el planeta. Durante los últimos 200 años, la población mundial se ha multiplicado por 6, pero la producción mundial se ha multiplicado por 80. Uno de los principales obstáculos para unir a empleadores y trabajadores mexicanos son las leyes de México que regulan, prohíben y restringen las operaciones de las empresas de propiedad extranjera. Si las empresas extranjeras pudieran aprovechar libremente la mano de obra mexicana sin tales restricciones, no sería necesario que tantos trabajadores abandonaran a sus familias para buscar trabajo en el extranjero. Los empleadores se adaptarían instalándose donde viven los trabajadores. Si los gobernantes políticos de México quisieran mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, podrían simplemente levantar las restricciones a la propiedad extranjera, reducir drásticamente los impuestos y eliminar las regulaciones relativas al trabajo, las importaciones y las exportaciones. Luego podrían sentarse a ver cómo el mercado trae prosperidad a su país, no requiere ninguna planificación. La prosperidad surge de forma espontánea. Capítulo 23. Robo y prosperidad. Los bienes de una persona pueden transferirse a otra voluntariamente, como en el comercio, o involuntariamente, como en el robo. En una transferencia voluntaria de bienes, ambas partes ganan porque cada una valora los bienes recibidos más que los bienes entregados. Sin embargo, más esencial que el valor obtenido en el intercambio, es el requisito previo de que cada parte haya producido algo de valor para poder realizar el intercambio. El trabajo de una persona a un servicio no es diferente. El trabajo puede prestarse voluntariamente, como en un empleo, o involuntariamente, como en la esclavitud. La disposición de alguien a proporcionar una hora de trabajo a cambio de X dólares significa que el trabajador valora X dólares más que su hora de trabajo, mientras que el empleador valora esa hora de servicio más que X dólares. La prosperidad de una sociedad voluntaria es la suma de la producción de bienes y servicios de cada persona, más el valor añadido que se obtiene al comercializarlos en el mercado. En una transferencia involuntaria de bienes, como un robo, una parte sufre una pérdida mientras otra obtiene una ganancia. La prosperidad de la sociedad solo se incrementa gracias a la producción de la víctima. El ladrón, como miembro de esa misma sociedad, no mejora su prosperidad neta. Con el robo, la sociedad no aprovecha la productividad potencial del ladrón. Además, la amenaza del robo desincentiva al productor, reduciendo su producción porque parte de su tiempo y energía se desvían de la actividad productiva a la defensiva. La tributación tiene un efecto similar sobre la productividad. Con los impuestos, la prosperidad de una sociedad se ve disminuida por todos los beneficios que de otro modo se habrían obtenido de la productividad de quienes los recaudan y aplican, más el desincentivo a producir, más la energía productiva del contribuyente que se desvía a la actividad defensiva, y aún más por la producción que de otro modo realizarían los miembros de la sociedad que están siendo subvencionados con una parte del impuesto. Para ilustrarlo, volvamos a nuestra comunidad de 5 personas, en la que cada miembro produce 20 unidades de bienes por período. ¿Qué sucede si un miembro, llamémosle Fred, deja de producir y, en cambio, decide tomar el 20%, 4 unidades, de la producción de cada uno de los demás? Al principio, parece que la producción del grupo se reduce de 100 a 80 unidades, disfrutando cada miembro, incluido Fred, de 16 unidades de riqueza por igual. Sin embargo, la pérdida de la producción de Fred no es la única pérdida para la comunidad. Además, cada uno de los 4 miembros productores debe ahora dedicar parte de su tiempo y energía a intentar defenderse de la intrusión de Fred. El tiempo que dedican a defenderse les resta tiempo de producción, lo que resulta en que se produzcan menos unidades. Ahora, en lugar de producir 20 unidades cada uno, solo tienen tiempo y energía para producir 15. Como resultado, la prosperidad de la comunidad ha disminuido a 60 unidades, disfrutando cada miembro, incluido Fred, de solo 12 unidades. Desgraciadamente, este no es el final del daño causado por Fred. Descubre que, repartiendo parte de sus ganancias entre ciertos miembros de la comunidad, puede conseguir suficiente apoyo para frustrar una revuelta y aumentar el nivel de futuras ganancias. Al repartir sus ganancias con los productores menos exitosos, Fred anima a algunos miembros a volverse holgazanes, al tiempo que consigue su apoyo para continuar con sus exacciones a los miembros más productivos. En consecuencia, la oferta de Fred reduce aún más la prosperidad de la comunidad. Si Fred simplemente hubiera destruido o consumido todas sus ganancias, a la comunidad le habría ido mejor que si las hubiera repartido entre otros miembros. En resumen, Fred no solo ha reducido la productividad de aquellos a quienes ha quitado,
sino que también ha reducido aún más la productividad de aquellos a quienes ha dado. El Estado, al igual que Fred, también causaría menos daño si no utilizara sus exacciones para subsidiar a sus miembros. Capítulo 24. La intrusión bajo cualquier nombre. La propuesta de que no se debería permitir a las personas determinar las condiciones de sus propias relaciones personales refleja una visión filosófica fundamental de que otros deberían decidir por uno. Aunque esa propuesta tenía como objetivo prohibir ciertos acuerdos entre asociados en relación con su vínculo laboral, es en principio indistinguible de prohibir ciertos arreglos entre parejas en relación con su vida íntima. O bien las personas en una relación tienen autoridad para establecer las condiciones de dicha relación, libertad, o bien alguien ajeno a la relación tiene esa autoridad, dominio. En principio, todas las relaciones entre personas que contratan y consienten son personales, independientemente de la naturaleza de esos arreglos. Es incoherente aborrecer la intrusión en las relaciones que tienen lugar en el dormitorio y al mismo tiempo aceptar la intrusión en las que tienen lugar en la sala de juntas, o viceversa. Aunque todos los bandos políticos abogan por inmiscuirse en los asuntos personales de los individuos, difieren en su elección de cuándo es apropiado hacerlo y cuándo no. Los bandos políticos son expertos en justificar moralmente sus propias intrusiones mientras condenan las de sus adversarios. Podemos encontrar las relaciones personales entre algunas personas extrañas o incluso repulsivas, y ver ciertas relaciones laborales como deplorable. Sin embargo, más allá de nuestro disgusto al considerar los asuntos personales de otros, deberíamos preguntarnos, ¿a quién pertenecen estos asuntos? ¿A ellos o a mí? Una vez que nos inmiscuimos por la fuerza en la forma en que otros eligen vivir su vida, abrimos nuestra puerta a la intrusión de quienes no aprueban la manera en que nosotros elegimos vivir la nuestra. Capítulo 25. Merecemos nuestra buena fortuna. En 1971, Una teoría de la justicia, de John Rawls, se convirtió de inmediato en un éxito de ventas con más de 400.000 copias vendidas, una hazaña fenomenal para un libro que trata sobre economía, moralidad y filosofía. Como resultado de este libro y sus demás escritos, Rawls, un igualitario, es considerado el teórico moral más influyente del siglo XX. Aunque sus escritos han cosechado muchas críticas, especialmente entre los libertarios, muchos coinciden en que revivió el interés que se había vuelto decreciente por la filosofía política y moral. En Una teoría de la justicia, Rawls sostiene que uno no merece el fruto de su propio talento innato. Afirma que quienes nacen con ventajas naturales sobre otros no merecen los beneficios económicos que resultan de esas ventajas, porque tales ventajas son accidentes de la dotación natural. Pero Rawls parece no entender la causalidad. Si se amenaza con arrebatarle el fruto a alguien, el talento y la habilidad innatos de esa persona no se molestarán en florecer. Además, si uno no merece el fruto de su propio talento, no se deduce de ello que alguien más se lo merezca. Si Michael Jordan no merece la riqueza que deriva de su talento innato, su estatura y su atletismo, ¿qué podemos decir de todos los aficionados que han ganado bienestar como resultado de poder verle jugar al baloncesto? Rawls ignora un principio económico fundamental. Cuando una persona gana riqueza, otra debe ganar también. Jordan no se hizo rico jugando al baloncesto, se hizo rico proporcionando a millones de personas el placer y el beneficio de verle jugar. Cuando uno compra una entrada para un partido o para el teatro, percibe que el placer que obtendrá de la experiencia es mayor que el costo de la entrada. No importa cuán afortunado sea uno en ganar millones. Esas ganancias requieren conceder beneficios a otros por una cantidad mayor que los dólares recibidos por el supuesto afortunado. Ya sea que uno simplemente tropiece con la cura del cáncer o dedique toda una vida a buscarla, eso no hace que los beneficiarios sean menos afortunados al disfrutar de la utilidad de ese descubrimiento. Menospreciar el mérito de alguien basándose en la buena fortuna es una empresa inútil e infantil. Rawls nos engaña con su principio de diferencia. La desigualdad no está justificada ni injustificada, es sencillamente natural y no está sujeta a justificación. Quienes poseen talentos y habilidades especiales son los activos más valiosos de la sociedad. Las desigualdades deben ser valoradas, no menospreciadas. Quienes buscan los mayores beneficios financieros sostenibles para el grupo menos favorecido solo, pueden alcanzar su objetivo permitiendo que los mercados libres eleven naturalmente a todos los seres humanos a mayores niveles de bienestar. Por la naturaleza de ese proceso, los menos favorecidos se beneficiarán de los más favorecidos. Capítulo 26. La herencia. A nadie debería permitírsele heredar riqueza fue otra propuesta formulada durante la cena.
Una parte esencial del incentivo para acumular activos es la conciencia subyacente de que el poseedor de esos activos tiene la capacidad de controlar su desembolso. De lo contrario, las ganancias carecerían de sentido. Como se señaló anteriormente, los ingresos de uno pueden gastarse voluntariamente, transferirse a otro, invertirse, prestarse a otro o legarse, darse a otro. Cuando el Estado interfiere con el deseo de alguien de legar sus bienes, esa persona encontrará maneras de eludir o limitar el impacto de tal interferencia. Se han creado numerosos fideicomisos complejos y otros instrumentos para sortear la interferencia en las herencias. Aunque se aplica un impuesto de sucesiones de aproximadamente el 50% sobre patrimonios que superan cierta cuantía, muy poco de ese impuesto se recauda en realidad, porque se emplean esquemas legales creativos para reducir su impacto. Según el IRS, los impuestos sobre el patrimonio representan solo alrededor del 1,25% de los ingresos fiscales recaudados. Si se cierran las lagunas legales, pronto surgirán otras nuevas. Esa es la naturaleza del ingenio humano cuando está empeñado en defender la vida y la propiedad. Si se prohibiera transferir bienes a los herederos, sería ingenuo pensar que esos activos acabarían, ipso facto, en manos del Estado. Cuando el Estado adquiere los bienes de una herencia, simplemente los distribuye a personas distintas de las elegidas por el causante. Cuando alguien argumenta que los herederos no merecen los bienes porque no se los ganaron, ¿qué puede decirse de las personas que los reciben a través del Estado? El individuo que ganó la riqueza gastará, invertirá y distribuirá sus activos de manera más selectiva que el Estado, porque tiene un mayor interés personal en el uso de esos activos. Ese interés puede incluir la preocupación de que las donaciones puedan hacer más daño que bien. Los regalos a los herederos pueden, de hecho, hacer sus vidas menos gratificantes y pueden desencadenar disputas familiares. Quienes apoyan un impuesto elevado sobre el patrimonio o la herencia a veces argumentan que una concentración de riqueza puede conducir a un abuso de poder por parte de una familia rica. Los abusos de poder en ese caso consistirían en confiscar la propiedad de las personas, saquear sus ganancias y librar guerras contra familias rivales. Esos son abusos de poder. Pero quienes puedan estar preocupados por un posible abuso de poder de una familia adinerada, deberían estar aún más gravemente preocupados por el abuso real de poder por parte del Estado a niveles que ninguna familia sería capaz de alcanzar. Capítulo 27. El uso de la violencia para impedir la actividad pacífica. El impulso de salvar a la humanidad es casi siempre una máscara del impulso de gobernar la HL. Mencken, 1880-1956. Cualquier propuesta política que impida la actividad pacífica tolera, en la práctica, actos de violencia, coacción, encarcelamiento o muerte sobre personas que se ocupan de sus propios asuntos o que interactúan con otras personas de forma voluntaria y contractual. Por lo tanto, se condenan las actividades y asociaciones pacíficas simplemente porque alguien que no participa en ellas las encuentra objetables. Las propuestas formuladas aquella noche en mi cena no se ofrecían como defensa contra bárbaros que llamaban a la puerta, sino para controlar a seres humanos que simplemente interactuaban entre sí pacíficamente y se ocupaban de sus propios asuntos. Concretamente, las interacciones entre el constructor de yates y el navegante, entre el empleador y el empleado, y entre el bienhechor y el beneficiario. Quien defiende cualquier política estatal debe, al mismo tiempo, tolerar los actos necesarios para hacer cumplir su observancia y es, hasta cierto punto, responsable de las consecuencias últimas de tales actos. Pueden atribuirse títulos admirables a una política y objetivos conmovedores a su propósito, pero independientemente de la retórica, cualquier acto empleado para imponer el cumplimiento sigue siendo incompatible con la libertad humana, puesto que dicho cumplimiento implica la existencia de un amo y un súbdito. Es incoherente despreciar la esclavitud por un lado mientras se tolera el dominio por otro. Capítulo 28. Karl Marx. ¿Qué fue exactamente lo que provocó el colapso del Imperio Soviético? ¿Fue el comunismo o el totalitarismo? ¿Existe realmente diferencia entre los dos? Marx no habría tolerado la tiranía de quienes actuaron en su nombre, pero esperar que sus palabras, de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades, no se utilizarían para justificar actos despóticos era bastante ingenuo para alguien que se consideraba a sí mismo un científico. Marx no era, de hecho, un científico. Vio pero ignoró los abundantes datos disponibles en la Inglaterra de su tiempo que refutaban sus afirmaciones. Según Marx, todo el valor de un bien se deriva del trabajo que se destina a su producción. Esta teoría del valor-trabajo se opone a la teoría subjetiva del valor, que postula que el valor de un bien o servicio es determinado por los individuos,
con independencia del tiempo y la energía, trabajo invertidos en su producción. La teoría del valor trabajo es falaz. De no serlo, una de mis pinturas Dios nos libre sería tan valiosa como una de Vincent Van Gogh. Basándose en la teoría del valor trabajo, Marx afirmó que los trabajadores no obtienen todos los ingresos de una venta porque son explotados por el rico propietario de la fábrica. Afirmaba además que los propietarios de fábricas y terratenientes, al controlar el sistema político, pueden desviar hacia sí mismos, en forma de ganancias, una parte de la riqueza que debería fluir hacia los trabajadores. En este punto, Marx estaba equivocado incluso en su época, y a la vista de las condiciones en que vivían los trabajadores en Londres, mejoraban continuamente sus condiciones. Rodeado de evidencia clara en sentido contrario, escribió: en proporción a la acumulación del capital, la suerte del trabajador, sea su pago alto o bajo, debe empeorar. La acumulación de riqueza en un extremo es al mismo tiempo acumulación de miseria, agonía del trabajo, esclavitud, ignorancia, brutalidad y degradación mental en el polo opuesto. La crítica de Marx al capitalismo es inválida, pero esa invalidez en sí misma no constituye un delito. Muchos de los que leyeron y creyeron en sus argumentos adoctrinaron a las masas con sus enseñanzas, y eso tampoco es un delito en sí mismo. Pero cuando ese adoctrinamiento no logró mejorar las condiciones como Marx había sostenido que lo haría, los líderes del movimiento recurrieron a la fuerza física. Torturaron y asesinaron a millones por decreto y dejaron morir de hambre a millones más mediante programas colectivistas obligatorios. Esas acciones son crímenes, en efecto actos de genocidio. Marx soñaba con un mundo en el que el trabajo fuera la realización de la propia vida, sin dinero, sin propiedad privada ni desigualdad, donde todos tuvieran la mayor plenitud de vida y libertad. Aunque ridiculizó la religión como el opio del pueblo, sus promesas eran, paradójicamente, aún más seductoras y adictivas que la religión. Prometían el paraíso aquí en la tierra. Hoy en día, gracias a la tecnología, pueden obtenerse las necesidades básicas de la vida en una pequeña fracción del tiempo que requería en el siglo XIX, cuando vivió Marx. Los camaradas marxistas pueden formar comunas personales y prescindir del dinero, la propiedad privada y la desigualdad. En una sociedad libre, pueden practicar sus convicciones comunitarias a su antojo. En este sentido, el comunismo no está en conflicto con la libertad, ya que la asociación comunitaria voluntaria con otros no implica coacción. Sin embargo, cuando los marxistas exigen que todos deban vivir de la manera que ellos prescriben, su supuesta ideología, su estilo de vida y la satisfacción de una necesidad se convierten simplemente en fachadas que encubren una búsqueda despiadada de poder social y político. A pesar de mis críticas a la llamada ciencia de Marx, sus promesas utópicas, su falaz teoría del valor trabajo y su negación de las condiciones laborales a su alrededor, no cabe duda de que Marx quería lo mejor para la humanidad. Dedicó su vida a vivir según sus creencias, y lo considero un hombre de espíritu que vivió de acuerdo con sus convicciones. Esto es también cierto, sin embargo, de muchos bienhechores que intentan reformar el mundo. Ven condiciones que desprecian y tratan de mejorarlas, sin poseer ni buscar una comprensión clara de la causalidad y la naturaleza humana. Armados con ideas erróneas del mundo real y razonamientos falaces, estos reformadores recorren las calles en busca de su causa, y cuando descubren que su solución solo empeora las cosas, simplemente se empeñan con más fuerza. Marx fue el bienhechor más notorio del mundo, y quienes lo toman en serio siguen golpeando más fuerte. Capítulo 29. El peligro de igualar las consecuencias, las regularidades observadas en la naturaleza guían nuestros juicios. Inferimos de la experiencia que existen relaciones causales a partir de las cuales podemos prever un resultado que debemos perseguir o evitar mediante nuestras acciones. Aprendemos que las acciones y las omisiones tienen consecuencias y que algunas consecuencias son preferibles a otras. Los buenos juicios producen consecuencias favorables, los malos consecuencias desfavorables. Cuando el Estado hace a una persona responsable de los malos juicios de otra, fomenta los juicios al azar, puesto que la consideración cuidadosa de las propias acciones se vuelve menos determinante para el individuo. Sin la igualación de consecuencias por parte del Estado, las personas se muestran más cautelosas en los juicios que formulan respecto de sus actos y sus consecuencias percibidas. La autosuficiencia es una herramienta mejor que la dependencia del Estado porque fomenta la prudencia. La libertad individual no garantiza mejores juicios, pero nos hace gravitar en esa dirección a través de la retroalimentación natural, que nos beneficia cuando tomamos decisiones correctas y nos penaliza cuando tomamos las equivocadas.
Cuando las personas son responsables de sus propios actos, tienen un interés personal en tomar decisiones acertadas, puesto que son ellas quienes soportan principalmente el costo de sus errores. El dicho "aprendemos de nuestros errores" ejemplifica este mecanismo de retroalimentación que utilizamos instintivamente como guía personal a lo largo de la vida. Cuando el Estado atenúa el efecto de la retroalimentación de nuestros errores, debilita también las lecciones que aprenderemos de esos errores. Capítulo 30. Orden espontáneo frente a diseño inteligente. Sin embargo, este gobierno nunca empujó ninguna empresa por sí mismo, sino que fue impulsado por la prontitud con que se apartaba de su camino. Henry David Thoreau, 1817-1862. El buen orden surge espontáneamente cuando se deja que las cosas sigan su curso. Zhuangzi, 369-286 a. C. Algunos creen que el orden social ideal solo puede lograrse mediante un diseñador inteligente, mientras que quienes no están de acuerdo sostienen que el orden social evoluciona espontáneamente a partir de fuerzas de la naturaleza que actúan entre bastidores y que ningún esfuerzo consciente podría diseñar. La existencia de organismos vivos complejos, de mercados económicos y del lenguaje son ejemplos de orden espontáneo que ningún diseñador podría haber logrado o imaginado. Charles Darwin utilizó en El origen de las especies el término selección natural para expresar la fuerza guía que subyace al desarrollo de organismos cada vez más complejos. Adam Smith empleó en La riqueza de las naciones la mano invisible como metáfora similar para expresar la fuerza guía detrás del aumento de la riqueza que se produce en una sociedad donde las personas actúan movidas por su propio interés. Las regularidades de la naturaleza parecen seguir ciertas leyes de causalidad que nos recompensan o castigan según las acciones que realizamos. Esta retroalimentación natural es la mano invisible, a partir de la cual evolucionan las estructuras complejas de la vida y los mercados altamente productivos. Independientemente de los objetivos que persigan los ingenieros sociales, la sociedad tomará su curso basándose en las leyes de causalidad que gobiernan los efectos de cada una de nuestras acciones. La retroalimentación negativa implacable que hemos presenciado tras cada plan importante diseñado por planificadores centrales es una advertencia que, si se ignora, nos permite esperar razonablemente ver la misma retroalimentación negativa tras esquemas similares en el futuro. Las psicólogas evolucionistas Leda Cosmides y John Tooby describen sucintamente la razón por la cual el bienestar social se ve perjudicado al reemplazar la toma de decisiones individual por la de un planificador central. De manera significativa, la mente humana fue intensamente seleccionada para evolucionar mecanismos de evaluación de su propio bienestar, y está equipada por la selección natural para calcular y representar su propio conjunto. El conjunto de clasificaciones n-dimensionales que habita nuestro sistema motivacional es demasiado complejo para ser comunicado a otros o representado por ellos, lo cual es una de las razones por las que desplazar la toma de decisiones guiada por valores hacia instituciones remotas daña sistemáticamente el bienestar social. Bajo un sistema de intercambio privado, esta riqueza no necesita ser comunicada ni comprendida por nadie más. Su poder se aprovecha eficazmente mediante una simple regla de elección integrada en la mente humana: elegir la alternativa con la mayor recompensa. A través de esas emociones y sentimientos, cada persona interactúa con el mundo, toma decisiones y actúa. Las emociones son únicas para cada uno de nosotros, y aunque pueden expresarse o describirse, la experiencia emocional real no puede transferirse a otra persona. Los grupos, los países y las empresas no experimentan emociones ni pueden tomar decisiones. Solo los individuos son capaces de ello. Capítulo 31. Las desastrosas lecciones de la ingeniería social, quienes intentan diseñar la sociedad en una dirección contraria a la naturaleza humana, solo verán frustrados sus intentos. 40 años y $5 billones después, la guerra contra la pobreza del gobierno estadounidense, al estilo del presidente Lyndon Johnson en 1964, no solo ha fracasado, sino que también ha dejado a su paso más pobreza y ha arruinado a más familias que si el gobierno simplemente no hubiera hecho nada. En su libro Losing Ground, Charles Murray relata las trágicas consecuencias que siguieron a la adopción de políticas sociales gubernamentales entre 1950 y 1980, y explica por qué tales consecuencias son predecibles en cualquier lugar donde se instituyen programas de asistencia social. La guerra contra las drogas, del gobierno al estilo del presidente Richard Nixon en 1969,
es otro ejemplo en que la ingeniería social creó una lucrativa economía sumergida que fomentó más delincuencia y más caos que si la guerra nunca hubiera comenzado. El gobierno gasta más de 5.000 millones de dólares al mes y arresta a un infractor de las leyes sobre drogas cada 20 segundos en promedio. La guerra contra las drogas ha fracasado estrepitosamente en su intento de reducir el consumo de droga. Sin embargo, la guerra logró reducir la cantidad de marihuana que se importa ilegalmente a Estados Unidos. Como consecuencia no deseada, los traficantes se pasaron a la cocaína, que era más fácil de transportar y ofrecía un margen de beneficio por peso y volumen del producto mucho mayor. También incentivó a los cultivadores de marihuana de Estados Unidos a aumentar la producción nacional y mejorar su calidad. Las fuerzas de la naturaleza, que gobiernan la atención sanitaria, no son diferentes de las que gobiernan otros mercados. En un mercado libre, la atención sanitaria, como otros bienes y servicios, estaría disponible a una fracción de los costos actuales. Consideremos la industria informática, en la que la intervención gubernamental es mínima en comparación con su interferencia en el sector sanitario. En la industria informática, las complejidades son comparables a las de la atención médica, y sin embargo nos asombra constantemente la bajada de precios junto con aumentos espectaculares en las prestaciones. Pero el fracaso más triste de todos en los Estados Unidos actuales es el de la educación diseñada por el Estado, en la que las mismas ideas de ingeniería social y preponderancia estatal se incorporan a los planes de estudio. Cualquier alumno que razone bien se verá confundido entre lo que es conducta apropiada e inapropiada cuando se le enseña que los funcionarios del gobierno están autorizados a actuar de maneras que constituirían un delito si las cometieran otros. Ajustado a la inflación, el costo por alumno en las escuelas primarias públicas es aproximadamente 8 veces mayor que hace 25 años y 25 veces mayor que hace 100 años. Las personas que impulsan estos programas y políticas no tienen intención de causar daño. Sin embargo, el daño se produce de todas formas, pues la causalidad no está dispuesta a ceder ante las buenas intenciones de nadie. Los 30 millones de muertes por hambruna en China tras la instauración de una política de agricultura colectiva es un ejemplo tan demostrativo de estos fracasos equivocados que incluso los socialistas más fervientes deberían, a partir de este único evento, reexaminar su comprensión de la naturaleza humana. En los mercados libres, los problemas invitan a los emprendedores a resolverlos con soluciones que evolucionan heurísticamente de maneras inimaginables. Capítulo 32. La viabilidad del Estado-nación que le depara el futuro a los Estados-nación actuales. La realidad seguirá pasando factura a la planificación central y poniendo a prueba la capacidad del Estado para controlar mercados globales complejos y en continua expansión. Los emprendedores innovadores, que explotan las redes de comunicación para facilitar la movilidad humana, causarán estragos en el poder continuado de los estados. Naturalmente, los estados con mayores cargas impositivas y restricciones de mercado verán cómo sus ciudadanos y capitales más productivos se inclinan hacia estados con condiciones más favorables. Los estados con climas empresariales desfavorables verán cómo sus fuerzas laborales emigran a estados vecinos, donde el clima de negocios ha hecho a su mano de obra más valiosa para los empresarios. Los estados con atractivos programas de prestaciones sociales se verán obligados a depender cada vez más de la moneda fiduciaria como fuente de financiación, ya que los aumentos de impuestos solo repelerán a quienes dependen de ellos. Algunos estados pueden prohibir que sus ciudadanos y capitales salgan de sus fronteras jurisdiccionales, pero las mentes creativas descubrirán formas de sortear tales obstáculos, como lo hacen con todas las demás prohibiciones. El Día de la Lealtad Patriótica al Estado como medio para mantener a la ciudadanía bajo control está desapareciendo. Con el tiempo, incluso los socialistas y planificadores centrales más devotos perderán gran parte de su entusiasmo por impulsar ideas utópicas, cuando comprueben sin comprender realmente por qué que esas ideas solo empeoran las cosas para las mismas personas a las que quieren ayudar. Se desvanecerá gradualmente el impacto del papel del Estado democrático como amo exaltado sobre la vida de las personas, como ha ocurrido con el impacto de papeles similares que desempeñaron en su momento monarcas, emperadores y papas. Probablemente los estados residuales pueden convertirse en plagas insignificantes, indignas incluso de ser extinguidas. Mientras tanto, gracias a los logros de la ciencia, los mercados y el espíritu humano, nuestro progreso hacia una vida mejor continuará probablemente a pesar del Estado, siempre que, por supuesto, algún Estado no nos haga saltar el planeta por los aires.
Hoy en día, muchos temen un mundo sin estados, pero ese vacío no sería un vacío de personas. Los estados no producen, solo producen las personas. Los maestros educan, los ingenieros construyen carreteras, los financieros crean mercados, los árbitros resuelven disputas, los guardias proporcionan seguridad y los médicos brindan atención sanitaria. Son personas muy reales. Pero esas mismas personas no se vuelven más brillantes, enérgicas, eficientes, creativas, morales o sobrehumanas en manos del Estado. En su ensayo, El daño que hacen los hombres buenos, Bertrand Russell concluye con estas palabras: la razón puede ser una fuerza pequeña, pero es constante y funciona siempre en una dirección, mientras las fuerzas de la sinrazón se destruyen mutuamente en una lucha inútil. Por lo tanto, toda orgía de sinrazón en el final fortalece a los amigos de la razón y demuestra de nuevo que son los únicos amigos verdaderos de la humanidad. Capítulo 33. La riqueza es mucho más que posesiones materiales. La manifestación más elevada de la vida consiste en que un ser gobierne sus propias acciones. Una cosa que está siempre sujeta a la dirección de otra es algo prácticamente muerto. Santo Tomás de Aquino, 1225-1274. Para la mayoría de las personas, la riqueza es mucho más que dinero y posesiones materiales. El amor, la familia, los amigos, los logros y encontrarle un sentido profundo a la vida superan todo lo que puede comprarse con los miles de millones del más acaudalado de los multimillonarios. Algunos nacen con mejores perspectivas de una buena vida que otros, pero desde donde empezamos es donde debemos aprender a tomar nuestras decisiones para sacar el mejor partido a nuestra vida dentro de nuestras circunstancias. Quienes pasan su vida culpando a otros de su propia miseria continuarán, en general, experimentando esa miseria. Daniel Robinson describe 4 posibilidades para la buena vida desde una perspectiva filosófica: la vida contemplativa del pensamiento y el examen, la vida activa de salir al mundo y hacer algo, la vida hedonista de vivir y disfrutar de los placeres de cada día, y la vida fatalista de aceptar cada aspecto de la vida como si estuviera escrito de antemano. Sin duda existen muchas otras posibilidades para la buena vida, pero ninguna puede dictarse a otro. En su Una teoría de la justicia, John Rawls argumenta que las políticas estatales deben organizarse de manera que siempre sean ventajosas para el grupo menos favorecido. Sin embargo, cuando identifica al grupo menos favorecido por su estatus económico, menosprecia la esencia misma de la vida, menosprecia las vidas de los poetas, artistas, filósofos y clérigos pobres. Desprecia el logro personal y el llegar a ser uno mismo. Para un poeta o un filósofo, el dinero no puede comprar la autorrealización. Con frecuencia, los económicamente menos favorecidos llevan vidas más gratificantes que los más aventajados. Se beneficiaría un filósofo intercambiando su pasión por el conocimiento por las posesiones financieras de Bill Gates o Michael Jordan. ¿Se habrían considerado John Rawls o la Madre Teresa menos favorecidos que Bill Gates? Sospecho que no. Capítulo 34. La naturaleza de la libertad. La ilustración es la salida del hombre de su inmadurez autoimpuesta. Para tal ilustración no se requiere sino libertad, la forma más inocua de todas, la libertad de hacer uso público de la propia razón en todos los asuntos. Immanuel Kant, 1724-1804. Es otra distinción, y mayor, para la que no existe razón natural ni religiosa verdadera que pueda asignársele, y esa es la distinción de los hombres en reyes y súbditos. Thomas Paine, 1737-1809. En este libro me he centrado principalmente en los beneficios económicos de la libertad, con miras a la utilidad y la prosperidad. La prosperidad es el subproducto subjetivo de la libertad. La libertad es un fin en sí misma, y la prosperidad es su externalidad positiva. Existe un hilo conductor en la naturaleza que recorre a toda la humanidad, y al mismo tiempo cada persona posee una singularidad vital que solo ese individuo puede dominar. Quienes afirman ser mejores dueños de una vida que no les pertenece pierden una parte de sus propias vidas, además de una parte de las vidas de quienes, consciente o inconscientemente, aceptan tales afirmaciones como verdaderas. Quien cree en un amo sobre su vida, ya sea rey, reina, profeta o estadista, ha perdido ya una parte del valor de vivir esa vida a menudo. Quienes aceptan un amo exigen que otros acepten el mismo. El valor de ser libertario radica en que la libertad no puede caer presa de quienes reclaman superioridad y autoridad sobre la vida de uno. Hace algún tiempo, durante un almuerzo en un seminario del Instituto Cato, una joven libertaria en nuestra mesa preguntó con tristeza: ¿por qué estamos perdiendo los libertarios? ¿Por qué crees que estamos perdiendo?, le pregunté. Porque el país se está volviendo más socialista, respondió. ¿Cómo sería el país si ganaras? ¿Qué estarías haciendo una vez que eso sucediera?
Ella no respondió. Sospecho que no se había imaginado qué significaría ganar la libertad. No es una batalla que requiera la conversión de otros para ser ganada. La libertad se conquista cuando aceptas la idea de que eres el único dueño de tu vida, cuando tu vida no está subordinada a nadie y ninguna otra vida está subordinada a la tuya. Cuando aceptas esa idea, quedas liberado. Siempre habrá quienes pretendan ser tu amo, pero sabrás que no es así. Para un libertario, puede que pagar tributo al César tenga sentido, pero creer que ese tributo le corresponde de derecho al César no lo tiene. La libertad no es, como sugirió Ronald Reagan, algo frágil. Al contrario, es el dominio lo que es frágil. Su debilidad se evidencia por sus fracasos generalizados, mientras que la libertad inherente al espíritu humano es resiliente. Tampoco requiere la libertad de vigilancia eterna. Como afirmó Andrew Jackson, la libertad es un estado mental que no necesita la aquiescencia de los demás. Capítulo 35. Puntos de discusión 1. Si el dinero creciera en los árboles, seríamos todos más ricos. 2. Si los ricos fueran más pobres, serían los pobres más ricos. 3. ¿Por qué la libertad trae consigo la prosperidad? 4. ¿Es la democracia mejor que la libertad? 5. ¿Puede enseñarse la moral en las escuelas públicas? 6. ¿Existe una guía mejor que la regla de oro? 7. ¿Qué tienen en común Adam Smith y Charles Darwin? 8. Porque el sentido común es una herramienta tan poderosa. 9. ¿Por qué actuamos de manera diferente en grupos pequeños que en grupos grandes? 10. Porque la atención sanitaria gratuita es tan cara. 11. Puede imponerse la compasión. 12. Reducen los derechos adquiridos la pobreza. 13. ¿Qué es la tragedia de los comunes? 14. ¿Por qué nos importa lo que creen los demás? 15. Se merecen Michael Jordan y Bill Gates su riqueza. 16. Son los bienhechores más perjudiciales que los malhechores. 17. Las fronteras abiertas eliminan puestos de trabajo. 18. ¿Puede una semana laboral más corta crear más empleos? 19. ¿Quién se beneficia de los aranceles? 20. Cuando son compatibles el comunismo y la libertad? 21. ¿Puede funcionar el socialismo con el líder adecuado? 22. Porque algunos pasan hambre mientras otros se dan un festín. 23. Porque surgen los mercados clandestinos. 24. ¿Quién es John Rawls?